Onepiece bebedor mortal 121, 140. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Cricket terminó su bebida y suspiró satisfecho. Ahora que hemos descansado un poco, me gustaría compartir algunas cosas con ustedes, tal como acordó su capitán. Cricket se giró hacia los dos hombres con aspecto de simio, y estos se apresuraron a buscar algo. Y al regresar, los sombrero de paja se quedaron atónitos al ver una campana de oro del tamaño de la palma de una mano. Pero si bien era impresionante, la verdadera estrella del espectáculo fue la gran réplica dorada de lo que parece ser una especie de tucán. ¿De qué se supone que es esta estatua de oro auténtico? De un pájaro del sur. El silencio llenó el aire, como si se hubiera lanzado una palabra extraña. Pero Luffy parecía más sabio que antes. He oído hablar de ellos en algún lugar durante mi entrenamiento. Los pájaros del sur son aves tropicales que se llaman así porque tienen el mejor sentido de la orientación para cualquier criatura viviente, mejor que cualquier brújula. Los marineros que adquieren un pájaro del sur tienen una buena forma de navegar porque esas aves miran hacia el sur pase lo que pase, incluso durante las tormentas. Arr. De repente, toda la casa se sacudió y casi lo derriba. Eso me recuerda. Si quieres llegar a la isla del cielo, tendrás que tomar una corriente muy peligrosa que sube a las nubes. Y la única manera de lograrlo es con un pájaro del sur. ¿Qué? ¿Cómo que no vienes? Gritó Usopp con incredulidad y enfado, a pesar de llevar equipo de caza y captura de la calabaza real. Encontrarás al pájaro del sur fácilmente. Exactamente. Por eso no voy, ni Robin ni yo, respondió Luffy con firmeza. Luego se giró hacia Nami, su novia. Tranquila, cariño. Seré un buen chico y confío en que mantendrás a Sanji alejado, ¿verdad? Nami intentó ponerse celosa, o al menos desconfiar, pero la sonrisa pícara de Luffy le dio un vuelco. Y, de alguna manera, nadie se dio cuenta de que Robin tenía un leve rubor que ocultaba con una mano. Lo entiendo. Con la habilidad de Robin, será demasiado fácil. Zoro intervino entonces. Solo tendrá que ver al estúpido pájaro y tirarlo desde donde sea que esté posado al maldito suelo. Eso fue brusco, como era de esperar del primer oficial de Luffy, pero aún así tenía sentido. Y personalmente, tomárselo con calma dolerá más que una herida fresca. Vamos. Al poco rato, solo quedaron Luffy y Robin al descubierto. ¿No eres un mal chico al invitarme aquí a solas? Preguntó la misteriosa mujer, intentando bromear con Luffy, pero él no se dejó llevar. No te metas, solo quiero darle a mi tripulación una ventaja para que la superen por sí solas, refunfuñó Luffy. Además, pareces ser de los que les encanta aprender. ¿Hay algo que te gustaría saber? Estoy dispuesto a compartirlo. Robin rió entre dientes. ¿Estás segura de que quieres abrirte a una desconocida como yo? Luffy ni siquiera la miró. Su única respuesta fue que el aire se espesaba, hasta el punto de que a Robin le costaba respirar. ¿Eso es un no? Luffy habló de la poca paciencia que tienen quienes dan respuestas complicadas a preguntas sencillas, o bien no responden. Robin sintió un escalofrío que la recorrió, asustándola y divirtiéndola a la vez. Disculpe, no quise ofenderlo. Luffy al menos tenía media sonrisa en su ceño. Quiero preguntarle sobre usted. Yo también. Ambos piratas alzaron la vista y vieron al anciano de la media casa. Me gustaría saber qué demonios pasó en ese pueblo de mierda antes de que tú y tu banda lo volaran por los aires. Cricket continuó, acomodándose en el césped. Yo también quiero saberlo. Enviaste un mensajero para decirme que no nos involucremos. Robin añadió su granito de arena. ¿Qué es ese barba negra que te hiere de odio? Cometió un verdadero pecado, respondió Luffy, desconcertando a su público. Cuando eres pirata, navegas al margen de las reglas del gobierno y eres perseguido por la marina. Cuando estás solo en el vasto océano, solo puedes recurrir a tus camaradas y compañeros piratas. 1. Cricket se frotó la perilla mientras Robin parecía indiferente. Y Barba Negra solía navegar bajo las órdenes de otro capitán, mi superior, Edward Newgate. Ambos palidecieron. Barba Negra navegó bajo el mando de los 4 emperadores. Shirohige, Barba Blanca. Luffy asintió, divertido por dentro por sus expresiones. ¿Tienes conexiones con el hombre más fuerte del mundo? Robin, de alguna manera, parecía un ghoul y Luffy siguió sonriendo con sorna. Te perdiste algunas llamadas épicas que hice antes de irme de Alabastra.
Incluso hablé con mi ídolo de la infancia, Shanks, añadió Luffy, conteniendo la risa al ver un par de caras en la suya. Hasta Kagami, el pelirrojo, Shanks. Luffy asintió y luego se puso muy serio. Lo que quiero decir es que Barba Negra navegó bajo la bandera durante 20 años y demostró su verdadera naturaleza al robarle la Yami Yami no Mi, fruta oscura, a uno de sus compañeros marineros, justo antes de apuñalarlo por la espalda. Cricket y Robin se habían calmado, ya que Luffy parecía necesitar que le volaran la cabeza, dado el picor que le producía en las manos. No soporto a esos bastardos que rompen la confianza que los piratas se tienen entre sí y luego simplemente abandonan el barco. ¿Y cómo sabes todo esto? Cricket finalmente habló con calma. Hablas como si hubieras estado allí cuando todo pasó, todos los seres vivos son iguales, anciano. Luffy lo interrumpió. No hablamos, comemos, bebemos ni nos movemos para rascarte la nariz, a menos que nos lo digamos. Esos pensamientos suelen pasar desapercibidos, pero descifré el código hace años. Aún no es un proceso completo. Cricket sintió de repente que estaba sentado en un taburete con la capota blanda, con los brazos sobre la barra y frente a un camarero con la cara de Luffy. Pero he avanzado mucho en perfeccionarlo. El camarero incluso tenía la voz de Luffy y le ofreció un vaso con un gran cubo de hielo y cerveza fresca hirviendo dentro. Cricket lo tomó sin pensarlo y bebió la cerveza, para deleite de su paladar. Aquí, en mi bar, solo tienen que disfrutar de una copa y compartir sus problemas. Todos han venido aquí por placer. Luffy, como camarero, dirigió la atención de Cricket hacia cómo el mostrador se extendía a izquierda y derecha, sin fin. Y el anciano vio no solo a Robin, sino también a otras personas e incluso animales sentados en sus propios taburetes hablando con camareros idénticos. Eres un pirata tremendo, chico, solo pudo decir Cricket antes de pedir otro whisky y contarle su historia a Luffy. Al terminar, los tres estaban de repente de vuelta en el claro. Gracias, chico, me siento mucho mejor ahora. No hay problema, viejo, respondió Luffy. Te prometo que te ayudaremos a arreglar las cosas con Noland. Nadie merece vivir aquí, solo. Cricket apartó la mirada, murmurando algo en sus ojos, para ocultar las lágrimas que le corrían por las mejillas. Hemos vuelto. El hielo se rompió con una imagen divertida. Una banda de piratas saliendo corriendo del bosque, cubiertos de tierra y moretones, cargando con un pájaro inquieto. Y por fin atrapamos al pájaro del sur. Luffy sonrió y se acercó al extraño pájaro, agarrándolo por las patas. Hola. Estás de mal humor y lo entiendo. Pero necesitamos a alguien como tú para un asunto muy importante. Luffy le habló al ave del sur con un tono a la vez espeluznante y amistoso, asustando incluso al propio pájaro. Una vez que nos ayudes, podrás volar de vuelta a la jungla y darte un festín a cualquier otro idiota que entre en tu casa. Hasta entonces, estás atrapado con nosotros. Mejor acostúmbrate o te daremos de comer una galleta. El ave del sur se quedó completamente en silencio y estaba demasiado asustado para protestar. Por fin llegó la mañana siguiente, ¿todo listo? Preguntó Luffy a Nami y Alvida, ambas repasando las listas de verificación. Todo asegurado, provisiones aseguradas, Luffy marcó las cosas con los dedos. ¿Y el Going Merry? Dijo Luffy, tensando un poco el ambiente. ¿Está seguro para el infierno al que nos dirigimos? Más vale que así sea. Los tres se volvieron hacia su francotirador residente con una mirada feroz. ¿Por qué no estoy enfatizando esto solo por mí? Usopp se fue, y Luffy se giró hacia Kaya. Ella tenía una mirada distante. Era como si no pudiera decidir si sentirse halagada, aliviada o preocupada por su novio. Mientras tanto, capitán. Las nubes se están formando y van un poco adelantadas. Informó la tripulación de Masira al hombre con aspecto de mono. Se ofrecieron a ayudar a los sombrero de paja a llegar a la isla del cielo después de ayudar a su jefe. El objetivo era ayudar a la calabaza real a subirse al Nokwapusu Tormasmu, arroyo de la emoción. Era un fenómeno de Grand Line que ocurría al menos 5 veces al mes y en diferentes lugares. Además, era la única forma de que los sombrero de paja llegaran a la isla del cielo. La fuerza de la corriente era suficiente para elevar el agua a gran altura, casi a la altura de un rascacielos. Si esto no podía llegar a la isla del cielo, nada lo haría. Hasta ahora, el plan marchaba sobre ruedas hasta que los cálculos fallaron un poco. Chicos. Tenemos que movernos ya. Su vehículo ya está aquí. Gritó Masira a los sombrero de paja. Hermano, vamos. La tripulación del otro hombre mono estaba al otro lado de la calabaza real, para ayudarla a desplazarse hacia donde se originaría la corriente ascendente. Pronto, el cielo se oscureció al mediodía.
Las nubes eran negras y densas, como si se acercara un huracán. Y el océano empezó a agitarse y a atraer a los grandes barcos. Bien, Mugiwara, sombrero de paja, hasta aquí podemos llevarte a ti y a tu tripulación. Buena suerte. Gritó Masira mientras sus barcos y los de su hermano lograban salir de la corriente. Gracias por todo. Gritó Luffy, con todas sus fuerzas, ya que su novia se aferraba a él como un salvavidas. Y ni hablar de su hermano pequeño, el reno, hacía lo mismo con una pierna. Mientras tanto, Usopp parecía un hombro firme, intentando ocultar su miedo a Kaya. Alto, Mugiwara. La tensión se agrió de repente. Al girarse hacia la voz en el viento, vieron lo que solo podía ser una balsa de madera que intentaba ser un barco pirata. La gran vela negra tenía la bandera pirata como 3 calaveras juntas, similar a la del Cerberus. Pero Luffy sabía quién navegaba en ese artilugio. Barba Negra. Eso fue profundo y siniestro, propio de un hombre sediento de sangre. Pensé que un cabrón como tú no sería tan estúpido como para intentar atacarnos aquí. Solo conseguirás que los marines te sigan de cerca. Esos patéticos marines tienen las manos llenas con ese mocoso arrogante, Bellamy. Eso fue casi irónico si consideras que el exceso de confianza es lo mismo que la arrogancia. Así que, si tienes las agallas de enfrentarte a mí como un hombre, no huirás de tu derrota predestinada. Ja, ja, ja. Todos seguían mirando a Luffy, preguntándose qué haría. En cambio, Luffy no dijo ni una palabra y siguió mirando la gran balsa con la bandera pirata. No se molesten con ellos. ¿Estamos en el centro del remolino? Todos asintieron. Mientras Luffy se concentraba en la balsa con Barba Negra de bordo, no se dio cuenta de que el remolino en espiral se había detenido repentinamente y el agua se había calmado e inmóvil. Mientras todos guardaban silencio y confusión, Luffy sonrió con suficiencia. Bien. Entonces son ellos los que van a perder, entonces sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundo. El agua bajo la calabaza real entró en erupción con una fuerza peor que la de un volcán inactivo durante siglos. Toda esa agua se disparó y formó un geyser verdaderamente maravilloso. En la base, la balsa que transportaba a los piratas de Barba Negra se había derrumbado por el impacto y la presión. Mientras tanto, la calabaza real seguía su curso. Abran las velas. Asegúrense de que todo esté bien asegurado. Gritó Luffy, corriendo hacia las velas junto con los demás. Y prepárense, para la aventura de su vida. Sí. La tripulación vitoreó con todas sus fuerzas y, finalmente, todos desaparecieron entre las nubes. Desde entonces, nadie en la superficie del mar puede ayudarlos. Están completamente solos, con la esperanza de haber llegado a la isla del cielo. Mientras todo esto sucedía, Cricket ya había consumido 10 cajas de sus palitos de cáncer, mientras seguía observando a los sombrero de paja deslizarse por la corriente, muy por encima de las nubes, para alcanzar el cielo. Ni siquiera vio a los piratas de Barba Negra intentar en vano interferir con ellos. Adelante, chico. Por los dos. Sabía que quizá nunca volviera de ver a Luffy, pero Cricket seguía depositando todas sus esperanzas en ese joven pirata. Abran las velas. Asegúrense de que todo esté bien asegurado. Gritó Luffy, corriendo hacia las velas junto con los demás. Y prepárense, para la aventura de su vida. Sí. La tripulación vitoreó con todas sus fuerzas y, finalmente, todos desaparecieron entre las nubes. Desde entonces, nadie en la superficie del mar puede ayudarlos. Están completamente solos, con la esperanza de haber llegado a la isla del cielo. Mientras todo esto sucedía, Cricket ya había consumido 10 cajas de sus palitos de cáncer, mientras seguía observando a los sombrero de paja deslizarse por la corriente, muy por encima de las nubes, para alcanzar el cielo. Ni siquiera vio a los piratas de Barba Negra intentar en vano interferir con ellos. Adelante, chico. Por los dos. Sabía que quizá nunca volviera de ver a Luffy, pero Cricket seguía depositando todas sus esperanzas en ese joven pirata. El repentino aumento de altitud es, en realidad, más peligroso de lo que se cree. Puede causar más que mareos. Puede provocar hemorragias nasales, dolores de cabeza y fiebre. Así que, cuando los sombrero de paja finalmente escaparon de las nubes, la ligera atmósfera los golpeó con fuerza. Estaban en cubierta jadeando o luchando por apoyarse en la otra pierna. Luffy, como siempre, fue el primero en recibir su protección e incluso se subió a la barandilla de su barco. Y estamos aquí. El mar blanco. Luffy parecía haber perdido la voz y tuvo que susurrar. Pero todos lo oyeron perfectamente. Y tenían que verlo con sus propios ojos.
Las chicas tenían estrellas en los ojos, Usopp y Chopper eran igual de malos. Incluso los estoicos miembros como Zoro, Kuro y Jin no pudieron evitar abrirse de asombro. Frank se encontró abrazando al antiguo desafortunado para que ambos pudieran verlo. Ni siquiera sus gafas de sol pudieron evitar que se les escapara la emoción. Por supuesto, sabían que era un mar de nubes cuando alguien emergió de él. Umi. Sabía que lo lograrías. Luffy estaba emocionado de ver a la serpiente marina gigante desde sus aguas natales. En ese momento, Umi intentaba recuperar el aliento después de esa pesadilla náutica. Entonces emitió un gruñido con un patrón específico. Dice: la próxima vez me aferro a tu balsa. Chopper tradujo para la tripulación, quienes intentaron imaginárselo, con resultados dispares. Algunos eran tontos, otros realmente desagradables. Sin embargo, Umi pudo nadar entre las nubes sin problemas. Pero la pose del tronco, Nami revisó bien si el instrumento se había dañado durante el vuelo. Aún así, seguía apuntando hacia arriba. ¿Aún no hemos llegado a nuestro destino? Probablemente, respondió Luffy. Como estamos rodeados de nubes, significa que aún estamos en el nivel inferior del Mar Blanco. El Noquapusutor más Mu, corriente de arranque, no fue lo suficientemente fuerte como para aterrizar frente a Skypiea, solo hasta donde no corremos peligro de caer al Mar Azul. ¿Y cómo llegamos a Skypiea? Dudo mucho que podamos aprender a navegar por las nubes ni siquiera en el Grand Line, preguntó Robin, y Luffy simplemente tarareó. Ya estoy captando señales vivientes a buena distancia. Seguro que nos topamos con alguien que sí lo sepa. Entonces Luffy giró el cuello ruidosamente hacia la proa del barco. Todos, prepárense. Siento que la hostilidad se acerca rápidamente. La seriedad de Luffy convenció a su tripulación. Chopper ya estaba allí, con binoculares para observar el mar de nubes. Justo antes de que explotara, divisó otra embarcación. Ah. Alguien atacó ese barco. Entró en pánico un momento para informar a la tripulación y volvió a mirar. Oh. Alguien viene directo hacia nosotros. Chopper, prepárate. Gritó Luffy de repente, y su hermano pequeño vio, sin apenas tiempo que perder, que esa figura no era amigable. Gedo Pointo, punto de guardia. El pequeño reno mordió su pequeña pelota amarilla, convirtiéndola en una bola de pelo para amortiguar el golpe. Sin embargo, la figura hizo que Chopper rebotara en el barco. ¿Qué haces en mi barco? Le preguntó Luffy al extraño, que vestía de forma similar a los indios, pero con una extraña máscara en el rostro, calzaba patines extraños e incluso tenía una bazuca brillante en la mano derecha y una especie de escudo en la otra. Te voy a rechazar. Eso fue todo lo que dijo el desconocido antes de asestarle una patada en el estómago a Sanji, enviándolo contra Jin y Usopp. Zoro intentó conectar un golpe, pero el desconocido lo detuvo con otra patada que lo dejó tambaleándose. Kuro se abalanzó, pero también fue levantado como una hoja y lanzado por el viento. Pero el extraño podía perseguir a cualquiera. Finalmente, una mano en su hombro lo detuvo. Fuera de aquí, dijo Luffy con calma y furia. Fuera de mi barco. El capitán arrojó al extraño con un fuerte golpe de hombro. Y no te alejes. Antes de que Luffy pudiera siquiera pensar, su novia se aferró a su cuello. Ese es mi Luffy, invencible. Ronroneó Nami en el cuello de Luffy antes de mirar escandalizada a los otros hombres. Lo cual es más de lo que puedo decir de ustedes, chicos, que les patean el trasero tan fácilmente. No seas tan dura con ellas, Nami. Todavía se están adaptando al aire enrarecido de aquí arriba, y yo también. Luffy respondió con suavidad y acarició el pelo de Nami como si fuera el de un gato doméstico, lo que la tranquilizó un poco. No estás muy herido, ¿verdad, Usopp? Le preguntó Kaya a su novio, quien se frotó la cara al caer al suelo. Solo mi orgullo, por no haber visto venir algo de cerca. Murmuró Usopp antes de que Kaya jugueteara con su mejilla, con una sonrisa juguetona. Pero entonces llegó un hombre muy interesante a saludarlos. Parece que no necesitas mi ayuda. Era suave y envejecida, como la de un abuelo. Pero los sombrero de paja nunca contaron con ver a un anciano con armadura y lanza en la mano. Aún así, siento que necesitas ayuda para encontrar el camino. Yo soy, Ganfallo el Caballero del Cielo, si lo prefieres. Luffy lo interrumpió, y mientras su tripulación parecía indiferente, el anciano parecía perturbado. Y sí, lo somos. Somos del Mar Azul y nuestra brújula empezó a apuntar hacia aquí. La única forma de llegar al Mar Blanco era el Noquapusutor más Mu, corriente de arranque. El anciano, ahora conocido como Ganfall, finalmente recuperó el color en sus mejillas y se acarició la barba.
Ya veo, entonces tienen mucha suerte de sobrevivir a una corriente tan peligrosa. Y si su brújula sigue apuntando hacia arriba, aún tienen suerte. Hay una isla cerca. Gracias, anciano, y antes de que te vayas, dijo Luffy, captando la atención de Gunfire. Mi ídolo y mentor, Shanks, te envía saludos. El anciano estaba realmente sorprendido, casi se le salieron los ojos de las órbitas. Sin mencionar que esto también era nuevo para los sombreros de paja. Shanks también subió aquí. Esa fue la respuesta tranquila y Luffy asintió, sin pestañear. Sí. Fue cuando era un simple grumete, navegando con su antiguo capitán, Gold Roger. Luffy había dejado caer el yunque antes y ahora había desatado una bomba en la cubierta de su barco. Gunfire soltó una risita. Ah, sí, Roger. Hacía 20 años que no lo veía. El anciano tenía cara de nostálgico, recordando su juventud. ¿Cómo está? Entonces Luffy perdió la sonrisa y parecía como si alguien le hubiera dado una patada a su cachorro delante de él. Mal. Contrajo una enfermedad incurable, así que conquistó Grand Line y se convirtió en el rey de los piratas. Luego se entregó para ser ejecutado en su ciudad natal, Loguetown, respondió Luffy, y pronto la atmósfera se tornó de conmoción y confusión. Pero Luffy, ¿no capturaron los marines al rey pirata? Kuro habló esta vez, y la expresión de Luffy no mejoró. De alguna manera, esto hizo que Kuro se sintiera como un estudiante que responde mal a una pregunta en clase. No. Como dije, Roger quería evitar morir de su enfermedad, así que se conformó con una muerte indolora por ejecución. Prácticamente tomó un bote y caminó hasta la puerta principal de la marina con las manos en la nuca, respondió Luffy. Esperaban matar a Roger delante de todo el mundo y enviar un mensaje a todos los marineros sobre lo que les sucedería si recurrían a la piratería. Lástima que tuviera el efecto contrario y, en cambio, provocara la gran era pirata. Gunfire lo miró con tristeza. Me duele oír eso. Roger y su pandilla eran unos inútiles. Aún así, gracias por informarme sobre lo que les pasó a él y a su grupo. ¿Siguen la mayoría en prisión? No, solo engañaron a Roger. Esto complicó la trama y la atmósfera. A los marines les traían sin cuidado los piratas de Roger y solo querían que el mismísimo rey los matara. Shanks dejó a la tripulación como aprendiz e incluso se separó de otro mentor mío, así como de su compañero aprendiz, Buggy. ¿Y quién es ese Buggy? La mayoría de la tripulación desconocía el nombre, mientras que en el East Blue todos recordaban al payaso de Loguetown. Para que nadie con la gran nariz roja navegara bajo el rey pirata. Zoro realmente se sintió estafado por alguna broma divina, pero Luffy simplemente se encogió de hombros. Sí, pero era la oveja negra de la tripulación y mejor que no te preocupes. Sigue siendo un debilucho egoísta. Ya lo dejé claro y lo volveré a hacer cuando nos volvamos a encontrar. Luffy respondió con una determinación innegable. Y por un momento, solo hubo silencio en el mar blanco hasta que Chopper se acercó al capitán. Hermano mayor? Luffy desvió la mirada hacia el pequeño reno. ¿Por qué los marines dijeron que habían atrapado al rey pirata cuando tú dijiste que se entregó? Luffy dejó escapar un suspiro. Cuando madures, podrás entender por qué la gente miente. Luffy respondió y continuó. Los marines, junto con cierto vicealmirante que conozco, habían intentado capturar a Roger sin éxito durante años, simplemente por ser pirata. Cuando supieron que Roger había conquistado el océano más grande del mundo, fue un insulto a su habilidad para atrapar a canallas. Por eso, cuando Roger se presentó ante ellos y se rindió sin luchar, los marines quisieron salvar las apariencias afirmando que finalmente capturaron al rey de los piratas y mataron a su tripulación. Y al menos, para ellos, la mentira había salvado su reputación. Y Chopper guardó silencio y todos lo miraban fijamente, esperando la respuesta del pequeño reno. ¿Hay gente así aparte de los marines, hermano mayor? Infinidad. Más tarde, los sombreros de paja encontraron una corriente de nubes que se ramificaba en arroyos entre nubes más grandes, similares a icebergs. Solo que al observarla, no eran nada frías ni duras. Más bien, parecían malvaviscos gigantes. Luffy, Chopper y Usopp, emocionados como niños de 10 años, jugaban con las grandes nubes mientras Nami se divertía a su manera, viendo si las nubes rebotaban mejor que su novio, y no en el sentido de la intimidad. Fue entonces cuando Usopp vio algo interesante. ¿Una puerta? Sí, una grande que está más allá de estas grandes nubes, respondió Usopp. Los sombreros de paja decidieron que era un buen lugar para ir. Pronto encontraron la puerta. Era incluso más grande que los hielos de nubes de antes y parecía hecha de piedra. Y encima, una inscripción decía:
¿Puerta del cielo? ¿Como la que deberías ver al morir? Para nada, respondió Luffy. Después de todo, todos sentimos el dolor al llegar aquí y cuando nos atacaron. Los muertos no sienten dolor. Luffy lo dejó así y nadie hizo más preguntas, y la calabaza real navegó por la puerta del cielo mientras tanto. Miren. Allí. El silencio se rompió cuando Frank señaló algo, a la izquierda del interior de la puerta. Había una pequeña puerta que se abrió para revelar un personaje bastante interesante. Era una mujer de la mitad de estatura que los chicos, con arrugas por todas partes, vestida con una sencilla túnica azul y con alas en la espalda. Saludos, viajeros. Soy Amazona, guardiana de la puerta del cielo, y les pido que paguen el peaje. Habló también con voz de anciana. Por cada pasajero a bordo de su nave, deben pagar 1.000.000 de extras. Esa es la ley. Esto sorprendió a algunos de los sombrero de paja, mientras que los demás, más tranquilos, se preguntaban si los extras serían la moneda en las nubes. Lo siento, señora, pero hemos viajado desde el mar azul y no hemos oído hablar de los extras. Tenemos tesoros y fondos en vallas. Muy bien. Un extol equivale a 1.000 vallas. Eso casi rompió la atmósfera como una pelota que choca contra un avión de cristal. A menos que pagues el peaje, tendrás que rendir cuentas ante Dios Todopoderoso. Lo siento, señora, pero me temo que no vamos a pagar el peaje, dijo Luffy. A menos que fueras tú quien envió algún tipo de camarón gigante a nuestro barco. Antes de que nadie pudiera responder, un par de grandes pinzas de langosta emergieron a cada lado del barco. Esto hizo que los sombrero de paja se tensaran y estuvieran listos para luchar cuando las pinzas agarraron suavemente los costados del barco, arrastrándolo por la corriente de nubes. Intenta seguir el ritmo, Umi. Esa voz resonó por las nubes, seguida de gritos. Mientras tanto, Amazon no dijo ni una palabra, sino que esbozó una sonrisa burlancia. Marineros insensatos del mar azul, jamás sobrevivirán a la mano de Dios Todopoderoso. Pero nadie le hizo caso. Mientras tanto, Chopper. ¿Puedes hablar con esta cosa? Gritó Usopp al pequeño reno, aferrándose con todas sus fuerzas a la pierna de Luffy. Todos envidiaban que Nami pudiera estar en los brazos del capitán, quien ni siquiera se movía de su sitio. Incluso mientras la calabaza real iba a toda velocidad. Si yo puedo, no creo que me oiga. Está justo debajo de la calabaza real. Respondió Chopper. Hermano mayor. La atención volvió al hombre corpulento del abrigo, de pie firmemente en la cubierta. Solo puedo decirles que este camarón gigante nos lleva más allá de la luz, Luffy señaló hacia la luz al final del túnel. Y una vez que el barco la atravesó, Isla Ángel. La vista era hermosa. Había una extensa playa frente a un bosque verde y, a lo lejos, se veían unos extraños edificios a varios niveles sobre más nubes. También se veían un par de tallos gigantes de plantas. El de la derecha estaba conectado a algo más arriba. Incluso estaba pavimentado con nubes para simular la pendiente de una carretera. Una vez que el barco se adentró en aguas poco profundas, Luffy saltó y aterrizó en la playa. Muy bien, chicos. El capitán nos ha ordenado que nos relajemos y disfrutemos de esta playa antes de empezar a explorar Skypiea. Vamos. Fue tierno y divertido ver a un personaje tan poderoso actuar con tanta naturalidad y alegría. Ya voy, Luffy. Necesito cambiarme un poco con las otras chicas. Gritó Nami y prácticamente empujó a todas las mujeres de vuelta al camarote. Esto dejó solo chicos en la cubierta hasta que Usopp y Chopper saltaron para llegar a la playa de nubes. Sigamos adelante y busquemos un lugar para relajarnos, dijo Frank, seguido por los sombrero de paja, más serios. Finalmente, Umi apareció en la playa, gruñendo con un tono de placer. Las nubes no parecían malvaviscos, sino almohadas celestiales. ¡Ay! Ya basta. Las chicas se habían cambiado de ropa un rato en la playa hasta que recibieron una sorpresa bastante desagradable. Los Straw Hats olvidaron que aún tenían al pájaro del sur de Jaya en su camarote, justo antes de que la supercorriente los lanzara. Y aunque Luffy lo asustó para que obedeciera, el pájaro aún guardaba rencor por haber sido maltratado en la jungla. Ni qué decir tiene, las chicas habían conseguido su atención. Tras darles una buena ración con su gran pico, el pájaro del sur echó a volar quién sabe dónde. A las chicas de sombrero de paja no les importó si regresaría, ya que habían llegado a Skypiea y lo olvidaron por completo para disfrutar de la playa. De vuelta en Playa Ángel, Chopper se divertía contemplando la suavidad y la blandura de las nubes antes de caer en la pierna de Nami. Ella lo ignoró e invitó a Chopper a ver una cabaña cercana con sus propias almohadas de nubes. Chopper dijo que era diferente que en la playa.
Usopp estaba en otra parte, construyendo algo parecido a un castillo de arena en la arena de las nubes. Ah, mis doncellas. Sanji, de nuevo enamorado, les regaló una flor que había recogido cerca del límite del bosque. Para que cada mujer hermosa la contemple. A las chicas no les importaron las flores y simplemente las dejaron caer cuando Sanji no las veía. Carol aceptó un ramo de flores hecho a mano de Frank, por los momentos que pasaron juntos. Georgia simplemente buscó un buen lugar para pintar y le pidió a Alvida que la ayudara con los materiales del barco. Robin quería explorar la playa por su cuenta, disfrutando de la exótica fauna. Nojiko la acompañó. Mientras tanto, Zoro, Kuro y Jin estaban agachados alrededor de algo que parecía un zorro, pero con la boca de una madreselva y un pelaje tan blanco como las nubes. Fue entonces cuando el sonido del arpa inundó toda la playa. Esto captó la atención de todos y todos se giraron hacia el lugar de donde provenía la música. Era un arpa que se tocaba en vivo. Un ángel y, habló Sanji como si estuviera en trance, como si estuviera poseído, pero nadie respondió. Todos recordaron a la amazona guardiana y pensaron que todos los habitantes eran como ella. Ya no. Eso. Me llamo Konis y tiene el pelo rubio recogido en 2 coletas y 2 antenas que le sobresalen en la coronilla. Lleva un vestido rosa con texturas negras en forma de flor que le llega hasta los muslos. También calza sandalias de rayas rojas y rosas, con la suela blanca. Y esta es mi mascota, la zorrita nube, Su. Antes de que alguien pudiera responder, ¡ay! ¡Qué rabia! Todos se giraron para ver algo extraño. Luffy trepó a uno de los árboles, como el mono de su nombre, y aparentemente se rompió un par de dientes con cierto melón. Shanks me habló de una fruta más dura que el acero, pero no de su aspecto. Supongo que se estaba vengando de mí cuando, el gruñido de Luffy pronto se suavizó y nadie de su tripulación pudo entenderlo. Eso se debe a que la fruta es impenetrable por arriba, pero más blanda por abajo, explicó Konis, y Luffy le entregó el melón grande al ángel anfitrión para que lo volteara y lo abriera con un cuchillo que llevaba consigo. Toma. El jugo que contiene está delicioso. Gracias. Respondió Luffy y dio un gran sorbo. Su lengua quería escaparse de su boca y demostrar lo rico que estaba el jugo. Ñam. Debería haberlo sido, ya que la lengua de Luffy de repente tenía mente propia. Toma, Nami. Luffy se giró hacia su novia, pero no la veía. ¿Probarlo? Pronto, todos lo notaron y buscaron a su navegante. La vieron montada en algo en el mar de nubes. Ah. Es realmente especial, pilotar uno a ver en su primer intento. Proclamó Konis. Es un vehículo que usamos a menudo, pero suele llevarnos hasta 10 años dominar sus controles. Porque no se mueve con el viento, las olas ni siquiera con las corrientes oceánicas, sino con un dial de respiración. Esa última declaración había captado la atención de todos. ¿Un qué? Más tarde, en la casa de Konis, así que esto es un dial. Y pensé que solo recogían conchas de la playa, dijo Luffy mientras sostenía lo que parecía ser una concha grande y común. Konis rió. Sí, a primera vista podrías. Pero eso es un dial de tonos. Esto no impresionó a nadie todavía. Simplemente di algo fuerte en la abertura de la carcasa. Claro. Luffy se acercó el dial a la boca y respiró hondo. Nami es la chica para mi cama. De alguna manera, Luffy lo dijo con una mirada estoica, ignorando incluso el pie de Sanji en su mejilla. Cuidado con esa lengua antes de que te la pisotee. Esto solo hizo reír a los invitados y a su anfitrión. Y Luffy parecía tan descarado y, a la vez, tan cómodo con esa declaración sobre Nami. Bien, ahora presiona el vértice del caparazón, dijo Konis, y Luffy le apartó el pie del ojo a Sanji. Tras encontrar el centro del caparazón, Luffy lo presionó bien con el dedo índice. Y de él salió. Nami es la chica ideal para mi cama. Cuidado con esa lengua. ¡Guau! Eso es justo lo que dijimos. Luffy estaba asombrado por cómo el Tone Dial funcionaba exactamente como una grabadora. Y ya le asaltaban pensamientos traviesos. ¿Qué más pueden hacer los diales? Konis señaló varios diales usados para fines domésticos. Un dial de calor para cocinar, un dial lechoso para formar nubes, un dial de lámpara para la luz nocturna y un dial de truenos para la electricidad. Desafortunadamente, hay quienes desarrollaron diales para la guerra. ¿Cómo? Luffy le indicó a Konis que continuara. Su anfitriona parecía atormentada, pero respondió de todos modos. Crearon un dial de llamas, que libera fuego en lugar de calor. Un dial de hachas para infligir daño. Luego está el dial de impacto. Konis dijo esto último como un monstruo de una pesadilla. Absorbe cualquier impacto y lo libera con la fuerza justa para romper los huesos de un cuerpo humano.
Pero es inferior al dial de rechazo, el que se usa solo para el combate. ¿Y en qué es superior el dial de rechazo al dial de impacto? Preguntó Zoro, algo interesado. Konis empezó a temblar y respondió con voz inquieta. El dial de rechazo es 10 veces más poderoso que un dial de impacto. Es lo suficientemente fuerte como para matar tanto al objetivo como al usuario. Un arma de doble filo, si alguna vez existió un ejemplo de ese término. De repente, Luffy se quedó paralizado y se dirigió apresuradamente a la ventana, con el sudor corriéndole por el cuello y los ojos llenos de miedo. Su respiración era entrecortada y agitada, como si intentara calmarse sin lograr nada. ¿Pasa algo? Soy Nami. Acabo de sentir peligro y terror en la firma de mi novia. Luffy intentó estabilizarse, pero el miedo también se notaba en su voz. Entonces señaló hacia unas nubes oscuras y amenazantes. ¿Qué hay allá lejos? Ahí es donde presentí que estaba Nami. Allí es donde Dios y sus súbditos gobiernan y habitan. Un lugar prohibido para quienes viven en el cielo. Este era otro residente de la casa de Konis, su padre, para ser exactos, Pagaya. Pagaya es un hombre esquipiano de estatura media. Es casi calvo, pero tiene las típicas antenas de pelo esquipiano. Tiene una extraña barba redonda que le cubre la boca, y siempre se le muestra con los ojos cerrados. Sin embargo, parece capaz de ver y hablar. Sus antenas de pelo y barba son de color marrón oscuro, al igual que sus cejas. Viste la típica túnica esquipiana. En este caso, una marrón amarillenta con cuello amarillo claro, y amarillo claro en el extremo donde irían las mangas, si las tuviera. También tiene un diseño de hojas negras. El hogar de Dios Todopoderoso que aniquila a los intrusos, Upper Yard. Konis señaló varios diales usados para fines domésticos. Un dial de calor para cocinar, un dial lechoso para formar nubes, un dial de lámpara para la luz nocturna y un dial de truenos para la electricidad. Desafortunadamente, hay quienes desarrollaron diales para la guerra. ¿Cómo? Luffy le indicó a Konis que continuara. Su anfitriona parecía atormentada, pero respondió de todos modos. El dial de rechazo es 10 veces más poderoso que un dial de impacto. Es lo suficientemente fuerte como para matar tanto al objetivo como al usuario. Un arma de doble filo, si alguna vez existió ese término. Entonces Luffy se quedó paralizado y se dirigió apresuradamente a la ventana, con el sudor corriéndole por el cuello y los ojos llenos de miedo. Su respiración era entrecortada y agitada, como si intentara calmarse sin lograr nada. ¿Pasa algo? Soy Nami. Acabo de sentir peligro y terror en la firma de mi novia. Luffy intentó estabilizarse, pero el miedo también se notaba en su voz. Entonces señaló hacia unas nubes oscuras y amenazantes. ¿Qué hay allá lejos? Ahí es donde presentí que estaba Nami. Allí es donde Dios y sus súbditos gobiernan y habitan. Un lugar prohibido para quienes viven en el cielo. Este era otro residente de la casa de Konis, su padre, para ser exactos, Pagaya. El hogar de Dios Todopoderoso que aniquila a los intrusos, Upper Yard. ¿Qué pasa, capitán? No puedo localizar a Nami Swan. Ignorando las típicas tonterías de Sanji, Luffy se lo tomó en serio. Y la respuesta fue simple. Entrené con Miyagi mucho más durante 10 años, Sanji. Tu nivel no se acerca al mío. Pero Nami-chan sigue viva, eso lo sé. Luffy se detuvo para concentrarse, frunciendo el ceño. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su rostro se transformó en una expresión de horror. Encontraron el Going Merry y la mitad de nosotros fuimos a bordo, desplazándonos hacia Upper Yard. ¿Qué? Resonando por toda la casa, los sombrero de paja hicieron un recuento y sí, se quedaron cortos. Solo Luffy, Sanji, Usopp, Nojiko, Kuro y Frank estaban presentes y contabilizados. ¿Estás diciendo que nos robaron a Kaya y la nave exploradora que nos dio? El francotirador residente pronto se encontró en una situación inimaginable. Agarraba a Luffy por el cuello y prácticamente lo levantaba del suelo. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? ¿Cómo? Luffy guardó silencio un momento antes de soltar su collar, agarrando con fuerza las muñecas de Usopp. Lo admito, Usopp, me has sorprendido hoy con ese arrebato imprudente. Estoy seguro de que Kaya habría querido verlo con sus propios ojos. Y de alguna manera, Luffy logró mantener la seriedad al decir esto. Pero también admito que esto sucedió porque bajé la guardia al llegar. Y que alguien ha estado apagando mi Aki. ¿Qué clase de excusa es esa? Luffy suspiró, pues el francotirador y el chef lo interrumpieron a la vez, por sus propios motivos. Créanme o no, es posible bloquear el Aki de otra persona con el propio. Mis maestros lo hicieron muy a menudo durante mi entrenamiento, respondió Luffy.
No le había dado mucha importancia hasta ahora, ya que me di cuenta de que no podía sentir a nadie fuera de la casa mientras usaba mi haki casualmente. El resto es historia. Entonces, ¿qué hacemos al respecto, capitán? Preguntó Kuro con la calma de siempre, pero ocultando su preocupación, ya que la chica del capitán corre peligros desconocidos. Si sufre algún daño, Luffy podría simplemente incendiar toda la zona. ¿Qué opinan? Luffy se volvió hacia los anfitriones. Nos lo van a contar todo. Y si sirve de algo, ambos saldrán airosos. Komis y Pagaya vieron que la mano de Luffy buscaba su espada, lo que aumentó la tensión en la casa. Cuéntenoslo ahora. Y así, llegaron a Upper Yard. Parecía media isla que descansaba sobre las nubes. Fue una gran conmoción en la isla Ángel cuando la gran criatura marina que arrastró su barco principal a la playa y robó el Going Merry fue invocada por Komis. Ella dijo que era parte de su regla divina traer viajeros contra sus leyes a propósito, con la única intención de castigarlos por navegar en el Mar Blanco, su dominio. Volviendo al robo del Going Merry, los restantes sombrero de paja quedaron horrorizados e indignados al ver la calabaza del rey. Su barco principal tenía un agujero gigante excavado en el casco donde guardaban el Going Merry. La cubierta quedó destrozada y las habitaciones vandalizadas. Todos los objetos de valor fueron robados. Luffy prácticamente se dividió con toda la población de la isla Ángel. Habrían muerto si los demás no lo hubieran convencido de lo contrario. Los residentes se salvaron y, en cambio, recibieron la orden de reparar la calabaza del rey. De vuelta al patio superior, los restantes Straw Hats navegaban en un pequeño pero robusto bote propulsado por un par de diales de aliento agrandados, el Karasumaru. El nombre provenía de la forma en que su soplo representaba un pájaro negro con el pico abierto y los ojos abiertos. Salvo por el extenso bosque, el viaje al patio superior transcurrió sin incidentes hasta que giraron y divisaron una puerta más adelante. Entre ella y ellos había un montón de péndulos afilados. Busosoku. Pisutoru, armamento. Pistola. Luffy estiró el brazo y golpeó las hojas con haki para mayor defensa y evitar dañarse el brazo. Kayakuboshi, estrella explosiva. Usopp usó su rifle para romper también las hojas con una bala explosiva especial. Bakudan Bursureto, balas de aliento bomba. Frank sacó su arma especial y sustituyó las balas estándar por las suyas, creadas a partir de su fruta del diablo. Roundabout Teburuburku, rompecabezas de mesa. Sanji atacó rápidamente las cuchillas restantes, clavándolas en los grandes troncos de los árboles, inofensivas. Guárdame un poco la próxima vez. Kuro parecía un niño privado de la diversión que los demás disfrutaban, aunque seguía tan tranquilo como siempre. ¿No te pasa nada, Nojiko? Kaya fue solo un accidente. Kuro sí que tenía modales con las mujeres. Sobre todo cuando Nojiko es la hermana de la novia del capitán. No estoy herido, solo molesto. Murmuró Nojiko mientras los chicos se concentraban en vigilar el peligro. En serio, mi hermanita derrotó a un agente de Baroque Works mientras yo corría hacia allá. ¿Sientes que tu hermana ya no necesita que la protejas? Nojiko se giró hacia Luffy y se apresuró a acercarse. Esto era entre ellos dos. No importa, Usopp, pasa por cualquiera de los dos. Luffy envió un comentario en sentido contrario por un instante. ¿Ahora quieres ayudar a tu hermana, mi novia? Es usted un hombre interesante, capitán, respondió Nojiko. Y sé que no perdió el tiempo esperando para acercarse a mi hermana. Tenía que reconocerle a Luffy su rostro tan neutral que solo le salía humo por las orejas, con una expresión que decía, no voy a preguntar. Entonces todos perdieron la cabeza cuando sintieron que algo andaba mal. Como si de repente navegaran en la nada. Al parecer, Usopp tuvo que tomar el camino que conducía a un brusco aluvión de nubes, descendiendo. Y en ese instante, cuando los golpeó, el barco empezó a caer. Pies arriba. Pies arriba. Gritó Luffy y su tripulación obedeció, al ver que el capitán, de alguna manera, se estiraba para cubrir la cubierta del barco. Gum Gum Yasashmaska, cubrir con suavidad. Y así fue cuando el barco aterrizó en el camino, mientras todos aterrizaban sobre su capitán sin sentir demasiado dolor. Kuro incluso notó que el fondo del barco estaba más negro que antes, solo cuando la embarcación chocó contra las nubes. «Es que no puedes con ese poder, capitán», gritó Nojiko, tanto como una niña emocionada como una mujer que presenciaba la verdadera hombría. Luffy simplemente recuperó su figura original, con su ropa intacta y sus espadas aún en la cintura. «No lo sé. Todavía estoy aprendiendo», respondió Luffy y lo dejó ahí. Pronto, la atención de todos se centró en otro bosque denso y gigante con una adición importante.
Estaba repleto de innumerables nubes en forma de esferas perfectas. Era una piscina de bolas en un campo sin gravedad. Me recuerdan a esporas, así que te sugiero que no las toques. Luffy habló y se giró para ver a Usopp jugando con una de todas llenas. Guarda eso. Antes de que Usopp pudiera responder, una serpiente emergió de la esfera, asustando a todos. Luffy la pateó rápidamente hacia el bosque, pero no pudo relajarse cuando otra flotó hacia Sanji, quien parecía dispuesto a patearla también. Sanji, no toques eso. Gritó Luffy y, como antes, fue ignorado y la esfera de nubes explotó. Todos a bordo quedaron cubiertos de hollín, incluido Luffy, que estaba a punto de estallar de rabia. ¿Qué les parecen mis Bikuritama, bolas sorpresa? Nunca sabrán qué hay dentro hasta que sea demasiado tarde. Jo, 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 jo. Todos oyeron una voz burlona y alguien rascando una pizarra. La figura que vieron era difícil de distinguir. Era un hombre corpulento, de piel clara y cabello largo y rojizo. Vestía un mono blanco que le cubría todo el cuerpo, con una línea vertical de anillos dorados que lo recorrían de adelante hacia atrás, un sombrero naranja, guantes naranjas, zapatos y unas grandes gafas de sol amarillas que le ocultaban por completo los ojos. Finalmente, tenía pequeñas alas blancas en la espalda. Soy Satori del Bosque, uno de los 4 sacerdotes de Dios y gobernante de la prueba de la esfera. Y ustedes son los necios que eligieron mi prueba. Estamos aquí por nuestro barco y por los compañeros que nos robaste, intervino Luffy. ¿Y no te burles de nosotros por seguir tus reglas? Qué hipócrita para alguien que sigue a tu dios como un cordero descarriado. El hombre corpulento mantuvo la sonrisa, pero Luffy notó que sus palabras habían afectado al sacerdote. Así que, terminemos con esto de una vez. Jo, jo, jo. Con tanta arrogancia solo conseguirás que la maten. Todas estas pelotas están bajo mi control. Y aunque me alcancen, soy intocable. Satori se burló de los piratas y notó que, si bien la mayoría se mostraban molestos, había un par que no se inmutaban. Bueno, ahora, un disparo directo. Satori demostró entonces un equilibrio impresionante al esquivar una bala de rifle, mientras danzaba con su cuerpo redondo. ¿Qué es ese tipo? Preguntó Usopp, el francotirador, por supuesto, mientras la boca de su rifle arrojaba humo, indicando que acababa de disparar. Intentó apuntar de nuevo, pero cambió de ángulo en el último momento, y aún así, el sacerdote redondo lo esquivó. ¿Cómo lo hace? Tranquilo, Usopp, lo tienes tan claro como la nariz de tu cara, dijo Kuro, haciendo un ligero énfasis en la palabra nariz, refiriéndose a la de Usopp. Y, de alguna manera, el francotirador no se ofendió y, en cambio, se interesó en escuchar a Kuro. Necesito deletrearlo. Kenbunsoku Aki de observación. Igual que Luffy nos ha estado entrenando. Usopp dirigió su atención al sacerdote, que seguía bailando en su bola como si nada. Esta es la primera vez que un enemigo usa Kenbunsoku Aki. Usopp definitivamente estaba señalando lo obvio hoy. Probablemente dirá que el cielo es azul la próxima vez. Luffy. Lo siento, chicos, pero lo dejaré para otro día, dijo el capitán y levantó la pierna, para gran confusión de la tripulación. Justo antes de que los arrastraran y los lanzaran al suelo del bosque. Me lo agradecerán más tarde. Ojalá Luffy nos avisara antes de intentar matarnos, murmuró Usopp mientras la caída solo lo ensuciaba, gracias a su entrenamiento físico y a un Busouku Aki de armamento, de cuerpo completo. Y cuando estaba a punto de girar la cabeza, una bola blanca flotante apareció justo frente a él, y de ella salieron pinzas de cangrejo. Usopp logró lanzarla por los aires con otra ráfaga de rifle. De verdad estoy empezando a odiar estas cosas. Entonces desearás que ese vertido Croe. Nojiko respondió a Usopp y señaló al sacerdote que aún disfrutaba de la vista del bosque y toda su gloria esférica. La idea de apuntarle desde una posición ventajosa cruzó por la mente de Usopp, pero eso no cambiaría nada, ya que el sacerdote aún poseía Kenbunsoku Aki. Un golpe de derecha con un gancho de izquierda. Esa era la voz del sacerdote, la única que sonaba peor que uñas sobre una pizarra. Y una patada desde afuera con la misma pierna. Usopp y Nojiko entonces oyeron algo. Impacto. Tras proclamarlo, 2 cuerpos aterrizaron cerca de los 2 piratas. Eran Sanji y Jin, con aspecto de que alguien les hubiera disparado una bazuca en la cara. Maldita sea. Ese maldito sacerdote no solo puede predecir nuestros movimientos, sino que tiene algo oculto en esos guantes. Sanji refunfuñó terriblemente mientras Jin no tenía nada más que añadir. Era hora de replantear su plan de ataque cuando, Nukiashi, maniobra de patas de gato. Los sombrero de paja en el bosque oyeron una voz familiar y Usopp reconoció el movimiento.
Kuro se movió con la misma rapidez que en su antigua isla natal, el East Blue, contra el sacerdote, pero aún así no fue suficiente. El hombre redondo saltó de su bola blanca y esta explotó peor que una tonelada de TNT. Lo peor que Kuro recibió fue un viaje de regreso a la corteza de uno de los árboles gigantes. «Maldita sea», murmuró Kuro y se liberó con esfuerzo. Era un tiro al aire y, personalmente, el cerebro no estaba de humor para intentarlo de nuevo. En cambio, se reagrupó con los demás. Todos observaban a Usopp con su rifle armado y cargado, pero sin disparar. ¿Tienes algo, francotirador? No me distraigas ahora, replicó Usopp y volvió a concentrarse en lo que fuera que estuviera apuntando. Entonces sacó un silenciador de repuesto para rifle, lo colocó en el cañón y finalmente disparó. Kuro siguió el camino y comprendió lo que Usopp planeaba. El sacerdote había saltado de la bola flotante que le explotó en la cara a Kuro y aterrizó en otra, donde volvió a ser blanco fácil. Pero Usopp no apuntaba al sacerdote, sino a una bola flotante que flotaba cerca de él. Y esta también explotó, con el sacerdote redondo en su camino. Fue impresionante su Haki al anticipar nuestros ataques, pero parece que no entrenó lo suficiente o nos molestó en detectar ataques que no iban dirigidos directamente a él. Usopp explicó su plan, orgulloso de sí mismo al ver una debilidad que podía manipular contra su enemigo común. Insensatos. Los piratas se giraron y vieron al sacerdote levantarse de la fiera explosión que les venía por detrás, seguida de una terrible caída al suelo. ¿Creen que han ganado? No se acaba hasta que, el gordo, cante. El sacerdote redondo sacó de la nada un bastón con una cuerda atada a la punta, y un dragón de nubes en el otro extremo. Tama dragón Tama. El sacerdote tiró con fuerza de la cuerda del dragón y lo lanzó al suelo, provocando un impacto aún más fuerte. Fue como si un misil se hubiera lanzado al suelo. Y con la fuerza del rebote, los sombreros de paja se dispersaron, pero el hombre corpulento solo se interesó en uno de ellos. «Hola, preciosa». Nojiko yacía en el tronco de un árbol, demasiado aturdida para siquiera levantarse. Pero podía ver la mirada de un sacerdote, que parecía un dumpling, mirándola con los ojos más repugnantes que había visto desde que la tripulación de piratas Gyojin atacó su aldea natal. Se estremeció ante esos recuerdos tan oscuros que la asaltaron con todo el dolor que sentía. Ojo, temblando de emoción. Sí. El sacerdote se burló de la joven, atemorizándola aún más. No, Nojiko ni siquiera pudo suplicar, pues la voz le costaba salir de la boca. Solo pudo observar cómo la mano del sacerdote, la que podía lanzar a luchadores como Sanji y Jin por los aires con facilidad, se acercaba a su rostro. No te preocupes, querida. Solo falta un momento para que no vuelvas a ver la luz del día. El sacerdote gordo rió y estuvo a punto de usar el impacto que tenía bajo la manga en la cara de Nojiko cuando, Kosho Yaku, quema la cintura. Nojiko vio algo que no había visto en más de 8 años. Una persona asesinada brutal y despiadadamente ante sus ojos. La primera vez que ocurrió fue con su propia madre, recibiendo una bala por ella y Nami. Y ahora era la bola de arroz burlesca de un sacerdote que sabía lo que venía, pero no tenía la fuerza para esquivarlo. Me van a dar medio año de descanso por esto. Nojiko escuchó la voz de Luffy, pero aún estaba aturdida por la experiencia. No puedo disculparme lo suficiente por ponerte en tal peligro, Nojiko. Solo puedo llevarte con tu hermana. Vamos. Cuando asesinaron al sacerdote, se desató una reacción en cadena en Upper Yard. En lo alto, en un palacio entre nubes, una figura sombría yace cómodamente en su trono, comiendo una manzana del frutero cercano. Se detiene a medio morder, pero regresa con una risita sombría. Así que Satori finalmente se hizo matar, ¿eh? Era el más débil de mis soldados, con la arrogancia que solo pueden hacer de la inexperiencia. En otro lugar, 3 personas más, de piel oscura, se dieron cuenta, con movimientos corporales reales. Lástima que todas pensaran lo mismo que la figura en su trono dentro del palacio de nubes. Qué bien que se vayan a la basura. Finalmente, en un pueblo rodeado de nubes, una joven emergió repentinamente de su letargo. Salió corriendo de su casa para mostrar que el pueblo se parecía al de los indígenas americanos. Los demás aldeanos la vieron correr como si el diablo la persiguiera. Un hombre de Dios ha muerto. Lo mataron. Más tarde, mejor mantén los ojos cerrados. Esto se ha vuelto horrible, le dijo Luffy a Nojiko, aún temblando por la experiencia de las pruebas de bolas. El resto de los pasajeros pueden estar de acuerdo con el entorno.
No era una prueba, solo un camino de nubes que flotaba a buena distancia sobre un campo de hierba pavimentado con clavos de hierro, cada uno con un cráneo humano incrustado en las cuchillas. Solo dime cuando encontremos el Going Merry, murmuró Nojiko con la cara hundida en el abrigo de Luffy. No me imagino cómo hace esto mi hermanita. Justo entonces, el brazo derecho de Luffy la agarró de repente y la apretó contra su pecho. Ignorando su grito de sorpresa, el capitán levantó la mano izquierda con la palma abierta justo a tiempo para que una bala de cañón explotara sin dañar el barco ni a los pasajeros. Muéstrense. Estamos con sus enemigos. Gritó Luffy hacia el bosque que rodeaba el claro y, con la misma mano que antes, atrapó otra bala de cañón mientras el brazo se retraía para absorber la fuerza del impacto. Inmediatamente, se encontraron con personas que parecían indios americanos y llevaban una especie de patines. Se movieron a toda prisa y pasaron junto al bote, pero notaron el brazo de Luffy y se detuvieron. Entonces empezaron a murmurar. El brazo de ese tipo. Se ve raro. Acaba de alcanzar la bala de Whipper. Luffy aplastó la bala de cañón, recuperó su brazo y se enfrentó a uno de los indios que portaban una bazuca. Así que nos volvimos a encontrar, ¿eh? El resto de la tripulación se dio cuenta casi de inmediato de que la figura que los atacó al despertar en el Mar Blanco había vuelto, sin máscara. Al menos tienes un nombre decente, Whipper. Whipper es un hombre alto y musculoso que luce un par de pequeñas alas en la espalda. Está cubierto de varios tatuajes tribales en el hombro izquierdo y el lado izquierdo de la cara. Tiene el pelo castaño oscuro muy largo, recogido en un mohicano que se une a una trenza segmentada que le llega un poco más abajo de la cintura, similar a la que usan los nativos americanos de la vida real. Lleva pequeños pendientes esféricos. Lleva una falda de hierba con un cinturón de cuerda decorado con 3 pequeños adornos que parecen colmillos o garras alrededor de la cintura. ¿Qué demonios? ¿Una Akuma no Mi, fruta del diablo? Murmuró Whipper para sí mismo, pero Luffy lo escuchó perfectamente. Con una sonrisa de confianza, ¿conoces a otros chicos que puedan aguantar golpes y superar sus límites como yo? Whipper masticó el palo hasta que se partió en 2. No le gustaba que ese hombre con sombrero de paja se burlara de todo esto. Los traeré de vuelta, pero será mejor que se vayan. Nos robaron esta tierra y la vamos a recuperar, anunció Whipper a los sombrero de paja. También estamos recuperando lo que nos robaron, así que nos mantendremos alejados si hacen lo mismo. Gracias. Luffy saludó con la mano mientras su barco finalmente se alejaba de la vista de los extraños indios. Por suerte, estaban demasiado ocupados como para seguir a los sombrero de paja. Tenían otros planes y no tenían tiempo que perder con nadie más. Eventualmente, ahí está. Luffy señaló a lo lejos. Era un gran altar rodeado por las mismas nubes sobre las que habían navegado, con el Going Merry encaramado como un sacrificio. Todos se apresuraron a acercarse al barco, ignorando incluso a los tiburones que intentaron devorarlos vivos. Todos murieron enrojecidos por las nubes. ¡Alto! Gritó Luffy de repente. Incluso tiró con fuerza del bote para que girara 90 grados y se detuviera. Ignorando las quejas de su tripulación, Luffy tomó una rama de quién sabe dónde y la lanzó ligeramente hacia adelante. La imagen de la rama cortada en pedazos en el aire silenció a sus compañeros. Mantengan el bote aquí, yo me encargo de esto, ordenó Luffy sin siquiera mirar a su tripulación y saltó sin esperar respuesta. Los sombrero de paja ya habían oído esa voz antes y no se atreverían a desobedecerla. Simplemente observaron cómo Luffy aparentemente saltaba por los aires como si la atmósfera fuera sólida. Pero una mirada más cercana reveló que todo eran cuerdas. Luffy debió haber usado ambas formas comunes de Haki para saber dónde estaban las cuerdas y para endurecer su calzado y evitar que lo cortaran. Entonces oyeron una risa a lo lejos. Insensatos. Pensaban que podían competir con un sacerdote de Dios. Alguien estaba cerca del altar y tenía la actitud de quien destroza a su competencia. Usopp vio entonces algo que le hizo hervir la sangre. Los cuerpos golpeados de algunos tripulantes, y Chopper, sujetado por el cuello por la mano de este sacerdote. Soy Shura de las nubes de hilos que pueblan este océano, listo para atar a todo lo que se mueva. Listo para mi presa. Shura se asemeja a un aviador típico de principios del siglo XX. Tiene un bigote fino y puntiagudo, dividido en 2. En la cabeza lleva un sombrero de aviador decorado con alas y unas gafas protectoras al frente. Su atuendo consiste en una chaqueta naranja forrada de piel, con mangas marrones abullonadas decoradas con lunares beige. Pantalones naranjas holgados a juego, sujetos por un cinturón, guantes y botas forrados de piel, y una bufanda morada alrededor del cuello.
Y en la espalda luce un par de alas típicas, un rasgo común entre los habitantes de Esquipiea. Finalmente, cabalgaba sobre un pájaro gigantesco al que llamó Fuza. Fuza es un pájaro de plumas moradas y alas gigantescas, en un cuerpo enorme. Es tan grande que podría cargar a un hombre adulto. Tiene plumas rojas alrededor del cuello. Su cabeza es blanca, con un pico afilado y ojos amarillos. Su cola es aún más morada con extensiones más claras. Las garras bajo las patas son blancas, con afiladas uñas negras. ¿Y qué van a hacer, idiotas? Shura no pudo decir nada más cuando un dolor le recorrió el cuerpo. Entonces sintió calor, un calor abrasador le atravesó el torso y le quemó los nervios, además de quemarle el corazón. Era demasiado para él y sintió que se le escapaba la nube. Mientras tanto, Luffy permaneció sobre el pájaro gigante en vuelo, con sus alas como único elemento móvil. Abajo, los ojos desde el claro y los árboles colosales observaban una matanza tan rápida y brutal. Luffy parecía el nuevo depredador de la ciudad mientras observaba al pájaro aún en vuelo. ¿Qué hago contigo? Los rescataré de antes, pero será mejor que se vayan. Nos robaron esta tierra y la vamos a recuperar, anunció Whipper a los sombrero de paja. También estamos recuperando lo que nos robaron, así que nos mantendremos alejados si hacen lo mismo. Gracias. Luffy saludó con la mano mientras su barco finalmente se alejaba de la vista de los extraños indios. Por suerte, estaban demasiado ocupados como para seguir a los sombrero de paja. Tenían otros planes y no tenían tiempo que perder con nadie más. ¿Y qué van a hacer, idiotas? Shura no pudo decir nada más cuando un dolor le recorrió el cuerpo. Entonces sintió calor, un calor abrasador le atravesó el torso y le quemó los nervios, además de quemarle el corazón. Era demasiado para él y sintió que se le escapaba la nube. Mientras tanto, Luffy permaneció sobre el pájaro gigante en vuelo, con sus alas como único elemento móvil. Abajo, los ojos desde el claro y los árboles colosales observaban una matanza tan rápida y brutal. Luffy parecía el nuevo depredador de la ciudad mientras observaba al pájaro aún en vuelo. ¿Qué hago contigo? Ya veo. Luffy habló con la barbilla arañándose con la mano derecha mientras Chopper observaba al enorme pájaro. Un dial de llamas conectado a la parte superior de su garganta para escupir llamas que quemaron el Going Merry. Mientras tanto, el pájaro gigante intentaba evitar la mirada de Luffy por miedo y vergüenza. Solo asegúrate de que no queme nada más a menos que yo lo diga. Voy a encargarme de la cena de esta noche con Sanji. Luffy. El capitán del sombrero de paja conocía esa voz y se giró hacia su amante. Lo siento, tenía que asegurarme de que seguías aquí. Me dio mucho miedo. Nami tenía una lágrima en los ojos mientras agarraba con suavidad a su novio. Y gracias de nuevo por cuidar de mi hermana. No hay problema, sobre todo para ti, Nami. Luffy la consoló. Ahora, ¿qué tal si averiguamos cuando está lista la cena? Podemos sentarnos junto al fuego y relajarnos un rato. Nami asintió, y así lo hicieron. Aún así me sorprendiste cuando descubriste de dónde venía todo este bosque. Hacía tiempo que no te veía tan emocionada. ¡Qué locura, eh! Pensar que esta era la mitad de la isla de Haya que se conecta con la otra mitad por la casa donde vive el anciano. Murmuró Nami, disfrutando mucho del abrazo de su novio. Si encontramos la ciudad de oro, entonces Noland decía la verdad desde el principio. Más tarde, sigo diciendo que deberías probarlo. Al menos toma algo de proteína para que te ayude a desarrollar esos músculos, le dijo Luffy a Nami, sentado mientras masticaba lo que parecía carne de tiburón nube cocida. Su novia simplemente negó con la cabeza al ritmo más lento. No, prefiero verlos crecer. Luffy se detuvo a medio bocado y luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco, aunque Nami no lo viera. Simplemente arqueó una ceja y volvió a su comida. Como sea. Luffy prácticamente refunfuñó con la comida aún en la boca. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora, chicos? Primero que nada, habló Usopp con una porra de maestro en la mano y, de alguna manera, una pizarra justo detrás. Intentaba aparentar ser un líder que informaba a su equipo. Sabemos que entre las docenas de soldados del ejército de Dios, había 4 oficiales que lideraban bajo las órdenes del mismísimo jefe. De hecho, nos topamos con uno de esos idiotas cuando intentamos uno de esos caminos hacia las pruebas de Dios, el de las esferas, añadió Sanji. Su idea de una prueba era sembrar el bosque de esferas blancas con sorpresas letales dentro, mientras nos tentaba a intentar golpearlo. Y de hecho usó el haki de nuestro capitán para ver nuestros ataques antes de que empezáramos a usarlos. Fueron puras tonterías para esa bola de arroz parlante hasta que nuestro francotirador le dio un buen golpe.
Kuro estaba comiendo una bola de arroz mientras se relajaba entre los sombreros de paja. Al parecer, una de las debilidades ocultas de este Aki era su incapacidad para predecir ataques que no iban dirigidos al usuario. Nunca contaba con que una de sus propias esferas fuera utilizada en su contra. Otro de esos oficiales intentó atacar el Going Merry y yo intenté luchar contra él con el entrenamiento de Gran Hermano hasta que de repente me enredé en algo que no podía ver. Solo pude verlo burlándose y listo para quemar nuestra nave. Chopper tomó su turno y adoptó un tono bastante deprimido cerca del final. Además de estos oficiales y su habilidad con el Aki, exploramos un poco este patio superior. Descubrimos que esto solía ser parte de la isla Haya y que, de alguna manera, terminó aquí, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Robin llevó las cosas por otro lado, sin salirse del tema. Así que sí existía una ciudad de oro, pero en lugar de estar en Grand Line cuando Nolan regresó, estaba aquí, comentó Luffy mientras se frotaba el vello de la barbilla. Este es un gran descubrimiento, pero también una gran decepción. Antes de que nadie pudiera cuestionarlo, esperábamos encontrar la ciudad de oro para demostrarle al mundo que Nolan nunca mintió, pero ¿quién nos creerá que está en el cielo? Estoy seguro de que el señor Grillo de Haya seguirá apreciando la verdad, sea cual sea la forma en que podamos decirle, respondió Robin, y nadie añadió nada. Tras un rato comiendo en silencio, empezaron a trazar un plan. Chopper y algunos más se quedarán con el Going Merry y buscarán la manera de regresar la nave exploradora a su nave principal en Angel Beach. Los demás explorarán el otro lado del bosque para intentar encontrar la ciudad de oro. A juzgar por los feos encuentros recientes, es evidente que hay muchos enemigos que invadieron Upper Yard, así que los sombreros de paja tendrán que mantener la cabeza fría. Hubo una guerra allá abajo en Alabastra y ahora, se está gestando otra en lo alto del cielo. Y, una vez más, los sombreros de paja se han metido de lleno en ella. Fue una verdadera sorpresa que no hubiera ningún ataque mientras dormían esa noche. Lo que realmente los impactó fue el estado del Going Merry. Todo apuntaba a que alguien trabajó en el Going Merry anoche. ¿Pero quién? Preguntó Usopp mientras inspeccionaba prácticamente cada centímetro cuadrado de la nave exploradora. Bueno, se agradece, pero pensé que éramos los únicos en el bosque. Mientras los demás se rascaban la cabeza, Kaya intentaba alcanzar a su novio para que no se golpeara la cabeza con algo accidentalmente. Luffy también se rascaba la barbilla, sumido en sus pensamientos. Señor capitán, ¿tiene algo? Preguntó Robin, y eso logró atraer la atención de todos hacia Luffy. Al hombre no pareció molestarle y permaneció pensativo antes de responder. Es solo que esto me recuerda una leyenda que mi antiguo mentor me contaba cada vez que él y su tripulación acampaban en una isla cercana. Siempre le encantaba acampar. Antes de que nadie pudiera responder, me contó la leyenda de un ser misterioso que, si lo veían, parecía la silueta de un niño con un impermeable y un martillo en la mano. Estos seres suelen aparecer para reparar un barco mientras la tripulación dormía profundamente. Pero rara vez se les ve, así que se convirtieron en leyenda. ¿Todavía lo crees? Preguntó Zoro. Porque no veo por qué estamos perdiendo el tiempo, pensé que habíamos hecho un plan anoche. Por muy gruñón que suene, tiene razón. Bien, Zoro. Luffy resopló. Chicos, lleven el Going Merry de vuelta a Playa Ángel mientras los demás vamos a buscar la ciudad de oro. Usopp no perdió de vista al Going Merry en cuanto lo recuperó, así que se quedó con él. Kaya se sintió divertida y halagada al ser ella quien proporcionó el barco explorador para agradecer, aunque los sombreros de paja ya tenían un barco que navegar. En cambio, se unió y tiene un novio que trata su barco como si fuera ella misma. Alvida, Nojiko y Georgia se unieron porque sentían lástima por Kaya, y Sanji, por supuesto, quería proteger a las chicas. Usopp se aseguró de que el cocinero no se metiera con nadie. Todos los demás se fueron con diversas indicaciones para explorar el patio superior en busca de la ciudad dorada. ¿Sabes que puedes golpearte la cabeza si te subes a mis hombros, verdad, Nami? Preguntó Luffy con preocupación y un toque de molestia porque su novia se había comportado como una niña de 5 años al subirse a él. Tranquilo, Luffy, tengo los ojos bien abiertos. Sí, 5 años. Pero Luffy no se atrevió a decirlo. Además, incluso cuando esté pesado, me cargarás, ¿verdad? Luffy sintió que se le ponía rojo la cara y le salía vapor por las orejas. Claro, pero ellos también tendrán su turno. Luffy respondió y Nami se alegró de que su novio entendiera el mensaje general. Después de divertirse, Nami saltó al mismo nivel que Luffy y pasó junto a él hasta que, ¿ustedes? La pareja se detuvo y se giró para ver a Whipper, de pie, mirándolos fijamente.
Pensé que ustedes, habitantes del Mar Azul, abandonarían esta tierra. Nos pertenece. Ya lo he oído antes y no nos interesa luchar por tierras, respondió Luffy. Buscamos una ciudad de oro aquí en Upper Yard. Puedes quedarte con estas tierras, solo estamos aquí para explorar, dijo Luffy mientras una mano sostenía su estoque y con la otra se aseguraba de que su novia estuviera a su lado. La fea cara de Whipper la inquietaba. Eso solo significa que sigues invadiendo. Y no quiero perder tiempo ni energía matándote. Tengo que reservarlo para mi verdadero enemigo, dijo Whipper, y estaba a punto de irse cuando vio algo grande moviéndose junto al árbol al que apuntaba. Mejor deja eso en paz. Luffy volvió a hablar. Nola está un poco gruñona con tanto ruido. Whipper y Nami abrieron los ojos de par en par al ver lo que solo podía ser la serpiente más grande que jamás habían visto. En otra parte del bosque, por ahí vinimos, cabeza de cactus. Dijo Kuro avergonzado al ver que su compañero caminaba de repente hacia el otro lado. Robin miró hacia atrás y lo encontró divertido, riendo entre dientes. Zoro tosió avergonzado e inventó una excusa poco convincente. Solo me impresiona que esta estúpida costumbre no te impida luchar. Y otra cosa, Kuro se quedó callado. ¿Y bien? ¿Tienes algo más que darme la lata? Zoro centró su atención en lo que había silenciado al ex capitán y se había tragado sus palabras. Y tú también lo harás cuando contemples lo que solo podría ser un pájaro del sur del tamaño de una casa. Con el Going Merry, es increíble, un trabajo tan chapucero, pero la chica aún sabe navegar, comentó Usopp sobre la pequeña nave exploradora. Lo sabemos, lo dijiste por enésima vez. Sanji le habló al francotirador con desdén, pero luego volvió a su lado enamorado mientras llevaba bandejas con té y dulces. Refrescos para damas encantadoras en este hermoso día. Solo compré los que están en la mesa y vuelvo a la vigilancia. Respondió Kaya con desinterés. Y tú también, Usopp-kun. El francotirador se puso firme. Recuerda, Sanji es nuestros ojos en el barco y tú eres los ojos en el cielo. Umi-kun es nuestros ojos en el mar. ¿Verdad, chico? Kaya se levantó de su silla de playa y se inclinó sobre la barandilla donde apareció el antiguo señor de la costa de Leas Blue. De alguna manera, tenía el aspecto de un niño pequeño sonrojándose ante los elogios de una mujer hermosa. Fue una vista adorable y Kaya tuvo que contener la risa para no darles una idea equivocada a su novio y al cocinero. Ambos parecían protegerla por sus propios motivos. Pero no fue Umi-tente quien los puso en alerta. Fue, saludos, intrusos. Hemos encontrado la vasija que nos robaste para que sea nuestro sacrificio a Dios Todopoderoso. Los sombreros de paja se pusieron nerviosos y vieron a una extraña pareja bailando en la barandilla opuesta. Y nos han enviado para recuperarla. Y para vengarnos. Estos dos se parecían mucho al sacerdote de las albóndigas Satori. En otra parte del bosque, juro que prácticamente están saliendo, dijo Jin con un tono que entremetía diversión y fastidio. Era porque Frank y Carol caminaban como si estuvieran pegados el uno al otro. ¿Por qué no se besan y se acaba el suspenso? Búscate una novia, Jin. Luego podemos hablar. Cuando sea que eso pase, replicó Frank, lo que hizo que Carol se riera al ver la cara increíblemente roja de Jin. Y justo cuando parecía que iba a gritarle de vuelta, chicos. Necesitamos estar más tranquilos o el peligro nos alcanzará. Y quién sabe qué podría estar acechando en este bosque. Chopper sintió que su hermano mayor lo había puesto al mando, así que intentó mantener la paz en el grupo. Pero antes de que sus compañeros pudieran responder, es demasiado tarde para preocuparse por eso, intrusos. K. Los sombreros de paja se giraron para ver lo que parecía ser un humano vestido con extrañas túnicas blancas, zapatos raros y cuernos de cabra en la cabeza. Dios Todopoderoso sabía que estabas aquí cuando invadiste nuestras nubes. K. Y ahora que estás aquí en nuestra tierra santa, es hora de tu muerte. Por nuestras manos. K. Proclamó ese extraño humano, y muchos más aparecieron detrás de los árboles gigantes. Mientras tanto, en algún lugar hecho principalmente de nubes, hola, estamos aquí. Un par de figuras grandes entraron por una puerta a lo que parecía un campo abierto de nubes con una especie de elegante alero y una cama hecha para un emperador al otro lado. ¿Y por qué nos han convocado si hay una tribu insensata invadiendo el lugar y podríamos estar matando? Nuestro gran gobernante, nuestro Dios, nos ha convocado a todos los sacerdotes. Tiene sus razones para convocarlos a ustedes dos, señor Omigerasu. Respondió uno de los sujetos anónimos, con barba poblada y vestido con una túnica de estilo griego, a la pareja que esperaba con cierta impaciencia. Om es un hombre alto, calvo, musculoso y con barba.
Al igual que los demás habitantes de Esquipiea, tiene un par de pequeñas alas que le salen de la espalda. Siempre lleva gafas de sol con extensiones puntiagudas a ambos lados. Su brazo derecho está cubierto de tatuajes. El de la muñeca, en particular, parece un brazalete. Su atuendo consiste en una camiseta verde oscuro, pantalones grises holgados con muchos bolsillos y lo que parecen cremalleras bajo las rodillas, una faja blanca larga y suelta alrededor de la cintura, similar a la que usaba su amo, y botas de cuero oscuro con vendas en las suelas. También porta un arma bastante interesante. Una espada enorme con una empuñadura extra grande. ¿Por qué estamos? Preguntó el otro, Gedatsu, antes de fruncir repentinamente los labios, lo que le impidió hablar con claridad. Gedatsu es un hombre alto y moreno. Tiene un peinado inusual, con una hilera de mechones que apuntan hacia arriba o rastas de oreja a oreja. Luce un par de alas típicas de Vilcan en la espalda. Se le vio con una chaqueta y pantalones morados a juego, guantes y zapatos negros, una camisa rosa y una bufanda azul tipo corbata alrededor del cuello. Lleva un gran cinturón de tela blanca alrededor de la cintura con un círculo rojo en el centro, parecido a la bandera japonesa. Señor Gedatsu, si quiere hablar, no se quede callado. El mismo sujeto señaló, como si se tratara de una comedia. El sacerdote de piel oscura simplemente mantuvo una expresión de asombro y silencio, dejando libres sus labios. ¡Qué vergüenza para uno de los 4 comandantes de Dios! Dijo Om, y no como cuando Gedatsu cometió su ridículo hábito. Y por última vez, ¿dónde está? Se arrepentiría de haber preguntado eso cuando tanto él como Gedatsu fueron impactados por un rayo repentino. El sujeto barbudo y los demás con túnicas, junto con un grupo de mujeres despampanantes, observaron cómo el rayo comenzaba a dar una voltereta hacia atrás como un acróbata entrenado antes de formar algo parecido a un cuerpo humano que aterrizó en el trono. Él está aquí. El dios en él ha llegado, mortales. En él es un hombre alto y musculoso, con el cabello claro cubierto por un sencillo pañuelo blanco. Luce largos lóbulos, sostenidos por pendientes de oro con forma de diamante que le llegan hasta el pecho. Lleva pantalones holgados de color naranja con un estampado negro, y alrededor de la cintura lleva una faja azul que ondea y sujeta un velo azul claro. Lleva brazaletes de oro en ambos brazos, tobilleras de oro en las piernas y 2 pequeños anillos dorados alrededor de los dedos gordos de los pies. Su nariz está surcada por numerosas líneas horizontales. Los lóbulos de sus orejas son extremadamente largos y se extienden hasta el torso. También sostiene 4 grandes tambores tomoe sujetos a la espalda mediante un gran anillo, en lugar de las típicas alas esquipianas. Menuda entrada, solo la hace Dios. Gedatsu intentó hacerse el duro, pero su gesto de frotarse los brazos lo hizo parecer aún más ridículo. ¿Y entonces qué estamos aquí? Señor Gedatsu, si quiere cruzar los brazos, hágalo. El mismo tema lo hizo correctamente, lo que hizo que el inepto sacerdote volviera a poner cara de asombro. Eso hizo que On gruñera de vergüenza una vez más, ya que tiene que compartir rango con ese idiota. Pero en él simplemente rió sin ninguna preocupación, de alguna manera divertido por la ridícula costumbre de Gedatsu. Oh, me aburría, eso es todo, respondió finalmente en él mientras jugaba con una manzana. Pero también por algo que estoy seguro de que ustedes dos ya notaron. Shura y Satori aparentemente fueron asesinados, y por el mismo intruso en nuestra tierra. Satori siempre fue el arrogante y claramente inexperto, pero Shura, nunca pensé que ese cabeza hueca caería jamás. On respondió con claro desprecio por el primero, pero con cierto respeto por el segundo. Gedatsu simplemente se mordió los labios una vez más y el sujeto barbudo lo señaló de nuevo. Por supuesto, como era de esperar de mi comandante más poderoso, respondió en él. No echaremos de menos a esos dos, pues el poder de Dios jamás será dañado ni desafiado. En él les susurró a las doncellas que le pelaran una manzana para comer. Pero lo que realmente quería anunciar es que la nave está terminada. Es hora de partir hacia la tierra donde habitan los dioses, el Hada Berat. Saludos, intrusos. Hemos encontrado la vasija que nos robaste para que sea nuestro sacrificio a Dios Todopoderoso. Los sombreros de paja se pusieron nerviosos y vieron a una extraña pareja bailando en la barandilla opuesta. Y nos han enviado para recuperarla. Y para vengarnos. Estos dos se parecían mucho al sacerdote de la bola de masa Satori. Es demasiado tarde para preocuparse por eso, intrusos. K. Los sombreros de paja se giraron para ver lo que parecía ser un humano vestido con extrañas túnicas blancas, zapatos raros y cuernos de cabra en la cabeza. Dios Todopoderoso sabía que estaban aquí cuando invadieron nuestras nubes. K.
Y ahora que están aquí en nuestra Tierra Santa, es hora de su muerte. Por nuestras manos. K. Proclamó ese extraño humano, y muchos más aparecieron detrás de los árboles gigantes. Oh, me aburría, eso es todo, respondió finalmente en él mientras jugaba con una manzana. Pero también por algo que estoy seguro de que ustedes dos ya notaron. Shura y Satori aparentemente fueron asesinados, y por el mismo intruso en nuestra tierra. Satori siempre fue el arrogante y claramente inexperto, pero Shura, nunca pensé que ese cabeza hueca caería jamás. On respondió con claro desprecio por el primero, pero con cierto respeto por el segundo. Gedatsu simplemente se mordió los labios una vez más y el sujeto barbudo lo señaló de nuevo. Por supuesto, como era de esperar de mi comandante más poderoso, respondió en él. No echaremos de menos a esos dos, pues el poder de Dios jamás será dañado ni desafiado. En él les susurró a las doncellas que le pelaran una manzana para comer. Sin embargo, lo que realmente quería anunciar es que la vasija está terminada. Es hora de partir hacia la tierra donde habitan los dioses, el Hada Berat. ¿Nos quedamos sin palabras? De vuelta en el Going Merry, los dos dobles empezaron a reír y bailar. Debimos haberlos asustado, tontos mortales. No tengo miedo, solo estoy confundido. Habló Usopp, con la mano en su fiel rifle, listo para disparar. Habría jurado que eras ese bollito que baila sobre bolas blancas en el bosque. ¿Son sus mayores fans? Porque su asombroso parecido los hace parecer aún más repugnantes. Es nuestro hermano mayor Tilde. Y ustedes lo mataron. Dijo el otro y los sombreros de paja se pusieron en guardia. Estaba claro a dónde iba esto. Aquí, nos vengaremos Tilde. Lo siento, pero se equivocaron de gente. Nojiko intervino con un par de dagas escondidas en las manos. Asesinaron a su hermano, pero el asesino no está aquí. Deberían echar un vistazo al bosque, porque la última vez que lo vi fue por ahí. La hermana de Nami los miró fijamente con el recuerdo fresco de lo que ese dumpling le haría hasta que Luffy lo partiera en dos sin piedad. No iba a estar indefensa esta vez y volvería a ser su capitán. No importa, todos morirán por la profecía de Dios Todopoderoso. Los dos empezaron a reírse a carcajadas mientras los de sombrero de paja se preparaban para una gran pelea. Mientras tanto, dime que no estoy soñando, dijo Whipper con tono inexpresivo. Por favor, debo estar teniendo una pesadilla. No estoy montando al Señor del Cielo como un niño a caballo. Por desgracia, sí lo estaba, y tuvo que mirar fijamente el trasero de Luffy con su chica montada tanto en la serpiente como en el regazo de su novio. Guarda tu aliento para Eneru, Whipper, respondió Luffy, sin siquiera molestarse en mirar al nativo al cielo. Una vez que muera, podrás regresar con tu gente y esto nunca sucedió. Y bien. Whipper se quedó callado y se mantuvo alerta por si alguien lo veía así. Si se reían disimuladamente, se quemarían gravemente con su bazuca. Aún así, este día no mejoraría cuando tuvieran compañía, de la propia banda de rebeldes de Whipper. Ni una palabra. Pero Whipper, ¿qué haces con ellos? Uno de ellos parecía tener un pañuelo grande cubriéndole los ojos y preguntó con verdadera preocupación. ¿Y cómo demonios domó ese intruso al Señor del Cielo? Se estremeció junto con los demás cuando la serpiente gigante lo fulminó con la mirada, solo para calmarse cuando Luffy le frotó la cabeza. Se llama Nola, dijo Luffy con seriedad. Y lo único que quiere es volver a casa para que puedan relajarse. Nola no se los comerá si se portan bien. Los rebeldes se preguntaban por qué dejaban que un chico con sombrero de paja los calmara como niños de excursión. Bueno, tengo un pequeño favor que pedirles, dijo Luffy, lo que llamó la atención de los aldeanos. Sin embargo, llegarán a temer lo que Luffy sugirió. ¿Podrían dejar que Nola los trague enteros? En lo profundo del bosque, no puedo creer que el pájaro de la montaña se haya ido con cabeza de musgo. Espero que un pájaro del sur no se contagie de su terrible sentido de la orientación, murmuró Kuro, sin estar realmente molesto por estar ahora con Robin en lugar de Zoro. Las mujeres de piel oscura rieron aún más al pensarlo. Sí, me imagino al pobre pájaro caminando en círculos mientras sigue mirando al sur. Robin imaginó al pájaro con la cara de Zoro, o viceversa, sin llegar a ninguna parte mientras intentaba no arrancarse la cabeza. Pero fantasearía en su tiempo libre, sobre todo cuando descubrieran unas ruinas antiguas. Hermoso. Supongo. Kuro solo pudo responder a eso y se quedó con Robin para asegurarse de que sus observaciones no fueran interrumpidas. Desafortunadamente, ni siquiera él podía contar con que eso sucediera tan pronto. Un hombre enorme aterrizó de la nada y golpeó sus pies contra unas ruinas, destrozándolas.
Kuro solo pudo notar que Robin no estaba contenta con ese acto, aunque al hombre corpulento no parecía importarle. Soy el comandante del ejército de Dios, Yama. K. Yama es un hombre obeso con papada. Tiene una figura redondeada, cabello negro largo y ondulado y piel bronceada. Tiene ojeras y labios gruesos. Viste una toga blanca con 3 rayas verticales negras a cada lado. Sobre la toga lleva una faja naranja, unida por cuerdas, con un forro rojo y rayas verticales naranja oscuro. Yama lleva brazaletes de oro en ambas muñecas y alas en la espalda. En el nombre de Dios Todopoderoso, todos los intrusos serán asesinados. Cállate, una mujer se estaba divirtiendo y pisoteaste esas ruinas con tus pesados zapatos, replicó Kuro, preparando sus garras de gato. ¿Y dime que no sientes la ira de Robin? Cualquiera que se moleste por una piedra vieja y apestosa no es más que un bicho raro. Y deberían guardarse el aliento antes de que los mate a todos. Yama sin duda era un matón. Y aún así, incluso él vio la expresión sombría en el rostro de Robin. Kuro-kun tiene razón. Estas ruinas tienen una historia, son irreemplazables y, de todos modos, las destrozaste. Pagarás. Robin habló lentamente y se cruzó de brazos para usar sus poderes. Las mujeres jamás podrán hacerles frente a los hombres. Yama reunió los pocos nervios que le quedaban a esa enorme manteca que él llama cuerpo, y extrajo una gran faja con 10 diales unidos a un lado, mirando hacia el otro. Toma esto. Jukrenokusu, hacha de 10 pliegues. Con una agilidad inesperada para su tamaño, Yama rodó hacia los 2 piratas con la gracia de un gimnasta. Kuro sabía lo que esos diales podían derribar con un par de árboles que eran rebañados y destrozados sin siquiera rozar esa interesante arma. Pero a Robin no le importó en absoluto cuando usó sus poderes para invertir los diales de la guillotina justo cuando Yama no podía cambiarlos. En cambio, aterrizó en un árbol, sintiendo el poder de sus propios diales. Robin se acercó y, con algunas extremidades adicionales, obligó a Yama a levantar su rostro magullado. Destruiste lo que no se podía reemplazar. La historia corre el peligro de ser borrada por gente egoísta e ignorante como tú. No te pido que lo entiendas, pero amo la historia con pasión y odio a quienes la deshonran. Lo siento, Yama intentó hablar con dolor, con una disculpa tan floja que incluso Robin se estremeció. No, lo volveré a hacer, demasiado tarde, has cometido un crimen terrible y serás castigada. Robin no estaba dispuesto a aceptar clemencia. Y Yama no aceptó un no por respuesta y la agarró por la cintura con sus enormes manos. Solo para aullar de dolor al recibir terribles cortes en los brazos. Una vez fui un capitán temido en el mar azul. La voz de Kuro resonó en los oídos de Yama, incluso a pesar del dolor. Hasta que conocí a un joven que me superó y, aún así, me perdonó, y me pidió que navegara con él. Y las órdenes de mi capitán son evitar que la bella dama sufra daño, así que no se metan. Robin se sentía algo segura, pero no tenía tiempo para relajarse, pues el trabajo aún no había terminado. Creó una liana con brazos y manos adicionales para levantar a Yama del suelo y se preparó para balancearlo. Robin debió sentir algunos huesos romperse debido al gran tamaño y peso. Torendifurkru. Angu, 30 fleur. An. Y Kuro apareció aplastado contra un árbol cercano y desapareció justo cuando Yama empezó a rodar hacia un acantilado como una bola de bolos liberada por el agarre de un jugador. El hombre corpulento perdió la voz cuando miles de cortes más aparecieron en todo su cuerpo. Debo decir que me conseguiste un regalo de cumpleaños adelantado, así que gracias por los diales. Kuro apareció de nuevo con la misma faja con 10 diales, y Yama solo pudo observar con horror cómo usaban su propia arma contra él una vez más. Y también vio a Robin con los brazos aún en posición de atacar. Sefurkru. Kurachi, 12 fleur. Klutch. El bosque resonó con el sonido de huesos rompiéndose, seguido de un fuerte golpe sordo. Los piratas no percibieron la presencia de su enemigo y siguieron adelante. Robin se giró hacia Kuro y dijo: gracias. Esta vez sobre el bosque, suéltalo, maldita sea. Te dije que no tiene comida. Gritó Zoro como un loco, aferrándose con todas sus fuerzas a su mochila, que estaba en las garras del pájaro gigante del sur. Por alguna razón, la enorme criatura aviar pensó que era algo para comer e intentó llevársela volando, pero Zoro la quería de vuelta. Lástima que lo arrastraran para el viaje mortal. El peso extra no incomodó al pájaro gigante, que finalmente palpó la mochila con el pico y descubrió que, efectivamente, estaba vacía. Así que, de repente, soltó la carga, casi tanto como la agarró. «Pájaro estúpido», gritó Zoro con todas sus fuerzas y se preparó para aterrizar con un brillo negro alrededor de su torso.
La caída fue corta y Zoro se alegró de haber usado su fortaleza al caer sobre un montón de escombros y rodar hacia unas nubes. Maldito pájaro, espera a que Luffy se entere de esto. Zoro recordó con ternura cómo una gaviota le arrebató la cabeza a su capitán como si fuera comida mientras ambos aún estaban en el East Blue. Y mientras gemía e intentaba ponerse de pie, sin que las nubes lo ayudaran, Zoro estaba siendo observado. Era una criatura enorme que emitió el gruñido de un sabueso al percibir el olor de un intruso, lo que interrumpió su siesta. Lo sé, Santo. Sin embargo, una voz llegó y calmó a la bestia. Te aseguro que este intruso, como los demás, caerá ante el poder del ejército de Dios mientras nos preparamos para que su profecía se cumpla. Con solo 5 en pie. Uno le habló a la criatura y sonrió con una mueca sádica. En otra parte, K. El hombre con el grito de cabra y cuernos soltó un gemido antes de caer inconsciente. Su cuerpo inconsciente se unió al campo de nubes lleno de ellos, y todos tenían una marca humeante en alguna parte del cuerpo, en forma de pezuña de reno. Hablando de ellos, ni siquiera tus números cambiaron nada. Chopper dominó a sus enemigos caídos en su forma maestra mientras Jin, Carol y Frank también disfrutaban de la sensación. Pero en serio, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que parecen cabras pero hablan? Puede que sea una isla en el cielo, Chopper, intervino Jin. Pero técnicamente seguimos en Grand Line, así que no preguntes cómo, simplemente es así. Y la verdad duele igual. Pero en serio, ¿acabas de salir corriendo de nuestra nave exploradora? Ojalá te decidieras, aunque seas el hermano pequeño del capitán. Jin murmuró para sí mismo y Chopper rió tímidamente. Oye, mira allá. De repente, Jin vio algo que le llamó la atención y corrió hacia ello. Sus compañeros intentaron alcanzarlo mientras gritaban al hombre demonio que redujera la velocidad. Eso fue hasta que se detuvieron para ver un verdadero cambio de escenario. Era donde el bosque finalmente terminaba e incluso el suelo volvía a ser nubes. Pero los enormes escombros esparcidos lo hacían parecer un pantano, pero sin los olores ni los insectos. ¿Qué es este lugar? Preguntó Frank en voz alta cuando sus sentidos percibieron que alguien se acercaba con intenciones de hacer daño, y sus compañeros también lo hicieron cuando también se pusieron a la defensiva. Y de repente apareció Gedatsu, el sacerdote insensato que apareció en la sala de estar de Dios. Y aún así, adoptó una postura seria y miró fijamente a los sombrero de paja. Supongo que eres uno de los fuertes, debajo del jefe, ¿verdad? Respondió Jin mientras Frank mantenía la mano sobre Carol y Chopper se preparaba para la pelea. Así es. Soy uno de los sacerdotes de Dios. Temedme. Lástima que la amenaza de Gedatsu no tuviera ningún efecto, pues la pronunció por error en sus pensamientos. Esto se evidenciaba en que su boca no se movía y la incertidumbre ponía a los sombrero de paja tensos e inquietos. Di algo ya. Jin se impacientó demasiado y un soldado con aspecto de cabra salió de la nada y gritó. Señor Gedatsu, no pueden oírte si piensas solo. Si quieres que te escuchen, tienes que hablar alto. Y el extraño sacerdote jadeó en silencio con los ojos muy abiertos. Olvídate de hablar. Bienvenidos a Grand Line. Gritó Jin al recordar cómo habían conseguido al enemigo más estúpido de todos para su pelea. Maldición. ¿Cómo demonios perdí a los demás después de que Whipper se escapara solo? Solo había un rebelde más en Upper Yard, uno llamado Kamakiri. Kamakiri es un hombre musculoso de piel oscura con peinado mohicano y unas gafas de sol grandes y redondas con cristales rojos y montura blanca. También lleva 2 pendientes grandes y coloridos colgando de sus orejas. En la espalda luce un par de alas clásicas. Kamakiri lleva una falda de hierba, similar a la de sus compañeros, pero con un elaborado cinturón rojo y verde alrededor de la cintura. También lleva un chaleco de piel rojo claro y un collar que parece hecho con garras o dientes de algún animal. ¿En serio, por qué tengo que vigilarle la espalda solo para que desaparezca? Para mí es mucho más divertido. El rebelde se quedó paralizado y giró la cabeza con una lentitud dolorosa para ver al hombre del trono en las nubes. Dios Eneru. Y reconoceré que eres la segunda mayor amenaza después del mortal limpiador. Como estoy aburrido, te daré una oportunidad para que intentes matarme. Y Eneru demostró lo poco que veía de su presa al relajarse y echarse una siesta en el árbol donde descansaba. Pero Kamakiri no iba a relajarse y sacó sus armas. Atravesó el pecho de Eneru con su fiel lanza, pero la sintió como si le cortaran el aire. Luego intentó un ataque más letal y tomó lo que parecía un dialu unido a un palo de madera del tamaño de un mango. BN burdo, cuchilla ardiente. La espada era una corriente concentrada de fuego y calor que atravesaba los árboles como un cuchillo caliente una barra de mantequilla, y a Eneru.
Kamakiri también usó su lanza para apuñalar a Eneru en la cabeza. Pero aún así, era como si su enemigo no fuera sólido. Era un usuario de Logia y tenía la habilidad de volverse intangible incluso en estado de relajación. Te lo dije, intentaste matarme una vez y fallaste tanto que intentaste otra, sin mejor resultado. Eneru se burló de Kamakiri. Esta es la diferencia entre tú y yo, entre Dios y un insecto. Esto fue suficiente para que el rebelde casi perdiera la esperanza y pudiera haber jurado que estaba mirando a la muerte a la cara, solo para que la muerte le devolviera la mirada. Ahora es tu hora de morir. Oye. Eso rompió el silencio igual que la hoja ardiente con los árboles, y cuando ambos miraron, vieron a Luffy y Nami todavía montados sobre Nola. Los tres miraban fijamente a Eneru. ¿Te importa si nos interrumpimos? El Going Merry avanzaba por la corriente de nubes blancas sin problemas. Todos se aseguraban de que la nave exploradora no sufriera más daños, sobre todo si podían arruinar la reparación. ¿Quiénes eran esos dos? Y yo que creía que nunca volvería a ver a un hombre con aspecto de dumpling después de ese maldito sacerdote del bosque de esferas flotantes. Preguntó Usopp en voz alta y miró a su novia, que estaba asomada a la barandilla. ¿De verdad es Umi tan mona? No tanto como tú, Usopp-kun, pero deberías verlo comer. Cantó Kaya y Usopp suspiró mientras miraba por encima de la barandilla para ver al rey del mar comer con un bocado. Uno que parecía delicioso, considerando que la comida eran esos gemelos que aterrizaron en el Going Merry con la intención de atacar. No es que aguantaran ni un segundo cuando los sombrero de paja se unieron para atacarlos. Y bien. ¿Qué tal está la carne, Umi-kun? La criatura gigante con forma de anguila levantó la vista y sonrió mientras seguía masticando sus dos dumplings gigantes. Apenas tenía huesos que le pincharan la garganta ni nada que se le pudiera atascar en los dientes. En resumen, esos dos no solo parecían dumplings vivos, sino que sabían igual al domesticado rey del mar. Pero lo mejor fue disfrutar de una comida copiosa y ser mimado por una dama encantadora. Umi tenía un lado tierno oculto, considerando su reputación en el East Blue. Estoy muy impresionado con ustedes, habitantes del mar azul. Se escuchó la voz de un anciano y todos a bordo se giraron para ver a un viejo familiar con armadura de caballero. Pero había algo más que los piratas del sombrero de paja notaron. Era la niña envuelta en la capa que usaban como manta. ¿Puedo pedir un pequeño y sencillo favor? En otra parte del patio superior, parecía una zona de guerra. Árboles partidos, el terreno destrozado, y combatientes de ambos bandos presenciaron algo que jamás imaginaron. Los rebeldes y los soldados cabra observaban a una figura que vestía pantalones elegantes sin camisa y una serie de tambores en la espalda. Solo podía ser una persona. ¿Dios Eneru? ¿Qué pasó? ¿Lo enviaron a través de esos árboles y aterrizó aquí? Preguntó uno de los soldados con incredulidad, junto con uno de los rebeldes. Siempre pensó que el jefe era intocable y que nadie podía hacerle daño. Entonces, otro pensamiento los asaltó. El dios Eneru fue herido y, por lo tanto, ya no es intocable. Esto significa que los rebeldes lucharán con más ahínco para recuperar su tierra. Terminemos el trabajo mientras él termina. Otro rebelde habló y los demás alzaron sus armas hacia el dios Eneru, quien empezó a moverse, herido pero aún con vida. Los soldados estaban listos para detener a los rebeldes, y estos estaban a punto de atacar al dios Eneru cuando un rayo colosal estalló, arrasando con todo ser vivo en un radio de 30 metros. Tanto los rebeldes como los soldados estaban en el campo de tiro. ¿Cómo te atreves? El dios Eneru se esforzaba por hablar mientras luchaba por emerger del suelo. Incluso tuvo que usar su bastón dorado para estabilizarse, lo cual es un insulto en sí mismo. ¿Cómo se atreve ese, gusano del mar azul, a tocarme? Los ojos del dios Eneru estaban inyectados en sangre, como un perro rabioso al que le niegan la comida. Me tocó, me hizo daño, soy Dios. Sintió que algo se le atascaba en la garganta y el dios Eneru lo expulsó, y en su mano había sangre. Y los dioses no sangran. No. Soy Dios y haré que ese gusano pague por este ultraje. Aunque tenga que destruir Upper Yard, pagará. ¿Dónde estás? Esa habría sido una pregunta intimidante para un depredador que había perdido a su presa. Pero el primero tuvo que preguntarle a Gedatsu, con los ojos en blanco, visibles. ¿Se volvieron invisibles? Por el contrario, los sombrero de paja estaban a la vista de todos, preguntándose cómo iban a tomar en serio a semejante idiota como asesino. Señor Gedatsu, no puede ver nada si pone los ojos en blanco. Ese mismo soldado seguía haciendo el papel de señalar la tontería que estaba haciendo el protagonista. Y Gedatsu corrigió sus ojos con su habitual expresión de asombro.
Y como la mayoría de los arrogantes, cuando se avergüenzan sin querer, intentarán hacer algo así. Espero que tu pequeño descanso haya sido suficiente, porque me estaba cansando de tus escondites. Y Hirasu fue interrumpido cuando una tonfa con una gran bola de hierro lo golpeó con fuerza en la cara. Hasta la paciencia de Buda tiene límites. Y no me queda nada para ti, cabrón de mierda. Jin ya estaba harto de esta parodia de combate mortal con el enemigo más insensato que jamás se había topado. Entonces sus sentidos le gritaron que se apartara, y cuando Jin lo hizo, fue como si una bala de tamaño humano pasara zumbando. Los demás sombreros de paja apenas la esquivaron, a lo que siguió el sonido de una pared rompiéndose. El Jet Dial, esa era sin duda la voz de Gedatsu, y por una vez sonó seria. Es realmente poderoso, te permite moverte a velocidades que son más rápidas que un pestañeo. Entonces los sombreros de paja vieron que el insensato sacerdote tenía un dial humeante pegado al codo que se asomaba por un gran agujero en su manga. Pero ojalá no siga rasgándome la ropa. Jin estaba realmente impresionado. Ahora sí que hablamos, cabrón. Con una sonrisa de entusiasmo, Jin preparó sus 2 tonfas improvisadas para la batalla. A por todas. Pájaro estúpido, lo voy a cocinar crudo en cuanto tenga en mis manos. Zoro no estaba contento de que ese gigantesco pájaro del sur lo hubiera dejado caer del cielo. ¿Pájaro sarnoso? No podía identificar qué era, pero había algo que lo paralizó en medio de su discurso. El espadachín se puso de pie, se aseguró de tener sus 3 espadas y estuvo atento a lo que le había despertado los sentidos. Pero apenas dio un paso cuando sintió que algo grande intentaba atacarlo sigilosamente. ¡Santo cielo! Zoro se giró y, con la espada desenvainada, vio a un perro blanco y amarillo descomunal que aparentemente se detuvo a mitad de un puñetazo. Al espadachín le asombró que un perro pudiera crecer tanto, aprender a pararse sobre 2 patas e incluso saber lanzar un puñetazo. Es leal hasta la médula, pero santo cielo necesita aprender a elegir mejor sus batallas. Es tan simple como el pelo de tu cabeza, intruso, que fácilmente habrías cortado mi corcel por la mitad. Zoro no tenía ni idea de quién era. Lo que fuera que lo elogiaran o se burlaran de él, no estaba claro. ¿Qué demonios? El hombre rió entre dientes. ¿Te dejó sin aliento? Me siento honrado. Y me llamo Om. Fue él quien visitó al dios Eneru con Gedatsu antes. No solo soy uno de los 2 sacerdotes restantes del dios todopoderoso, junto con ese idiota vergonzoso, también soy un criador del cielo. Y lo sagrado es mi orgullo. Zoro se tragó la sorpresa para concentrarse en el juego. No estoy aquí para mirar boquiabierto, ahora dime dónde estoy, sonrió Om. Genial, no perderé más tiempo. Estás en mi territorio, en mi prueba. La prueba de hierro. Respondió Om y usó una mano para dirigir la atención al cielo. En cuanto Zoro lo hizo, casi dejó caer su espada al ver una jaula repentinamente colocada cerca. Esta jaula es diferente a cualquier otra que hayas visto. Puede que esté hecha de nubes, pero estas son más duras que el acero, y observa lo que sucede si te atreves a tocarlas. La espada de Om adoptó repentinamente la forma de un tenedor y apuñaló un escombro, haciéndolo volar hacia la jaula sin apenas rozar a Zoro. Esto hizo que éste viera que la jaula había cortado los escombros. Siento que aún quieres luchar y que la única forma de escapar es ganar. Y la hoja blanca del tenedor recuperó la forma de una espada. Zoro finalmente salió de su estupor y esbozó una sonrisa emocionada antes de colocarse su preciada espada blanca entre los dientes y sacar el resto de sus espadas, listo en su postura característica. Suena divertido. Y por una vez, pareces un oponente digno. Increíble. Kuro se quedó sin aliento ante la vista. No pasó mucho tiempo desde que ambos se encontraron con esa montaña viviente de enemigo, verdaderamente hostil, y su falta de respeto por las ruinas que destruyó le había molestado a Robin. Se sintió aún más satisfactorio demostrarle quién manda y enviarlo a patadas fuera de la vista, tal vez fuera de Upper Yard. En ese momento, eso quedó en segundo plano cuando se toparon con más ruinas que cubrían un campo de nubes. Incluso había un gran tallo verde al fondo. Parecía sacado de una novela de aventuras. Robin parecía querer llorar de felicidad. Para ella, era un verdadero tesoro de historia y cosas por descubrir. Nunca soñé con ver algo tan hermoso. Kuro no quería arruinarle el momento, pues su creciente cortesía le impedía enfrentarse a su capitán. Vamos. Quizás haya algo aquí sobre la ciudad de oro. Kuro apoyó una mano suavemente en el hombro de Robin y eso la ayudó a recuperar la compostura. Asintió y ambos saltaron hacia las nubes, aterrizando con bastante suavidad.
Fue un recorrido silencioso pero placentero por las ruinas hasta que se toparon con una pared con marcas. Kuro señaló. ¿No se parecen al dibujo que hizo el capitán el día que se unieron? Robin, aún sin palabras, asintió, acariciando las marcas con la mano como si la pared fuera el rostro de un recién nacido. Sí, lo son. Robin finalmente habló y Kuro sintió un pequeño sobresalto. Y dicen tanto sobre la historia, sobre este lugar antes de que fuera lanzado al cielo. Robin siguió leyendo más sobre los poneglyphs hasta que se detuvo en seco. Kuro quiso ver qué era y vio que los ojos de Robin estaban llenos de asombro. ¿Qué es? Kuro intentó acercarse a Robin de nuevo cuando su pie se deslizó accidentalmente contra la base de la pared. No se lastimó, pero Kuro sintió algo que no era dolor. Fue como si algo respondiera al impacto de su pie contra la pared, una especie de eco. Kuro, de alguna manera, supo que algo estaba cerca, pero fuera del alcance de la vista. Lo intentó con sus sentidos y el mundo se volvió negro. Las ruinas, negras y con los contornos blancos, Kuro las vio con claridad. Era como si sus ojos se hubieran convertido en los de un murciélago. Era asombroso contemplarlo, y aunque no podía ver las nubes en el cielo, ni ningún otro cielo, Kuro pudo ver que el tallo verde era enorme y alto. Era como una montaña entera contorsionada en forma de cuerda. Entonces lo vio. Bajo el campo de nubes, mientras seguía el tallo gigante, Kuro vio la silueta de una ciudad entera. Los edificios eran como ruinas, hechos de piedra, robustos y cúbicos. Entonces, la visión del sonar de Kuro se interrumpió. Sin embargo, sabía dónde encontrar la ciudad. Kuro-san. Robin finalmente apartó la mirada de la pared y notó que su compañera miraba fijamente el suelo de nubes. Robin. La ciudad del oro, está allá abajo.